Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 11. Punto de inflexión. Notas. Aquí está, todos, el capítulo que han estado esperando. Solo un rápido recordatorio de que si quieres información sobre la historia de Aizawa y la situación familiar en este universo, deberías consultar mi fic anterior El color de la desesperación. Es prácticamente canon de este fic. Texto del capítulo. Había algo que decir acerca del deseo humano innato de compañía. Shouta no había tenido ningún contacto amistoso desde que conoció a Naomasa en la comisaría en su primer día como gato. Solía ser bastante solitario por naturaleza, pero normalmente al menos tenía la opción de pasar tiempo con alguien que realmente lo apreciaba y que él también apreciaba. Isashi, Nemuri, incluso Nezu, Kano Ectoplasma. Sus hermanas y padres, si se desesperaba de verdad. Ahora solo le quedaba la menguante esperanza de escapar. Tampoco tenía nada que hacer. Shouta no era alguien que apreciara la ociosidad. Tenía dos trabajos. Era voluntario en un loto rojo para ayudar a personas sin don y dedicaba el resto de su tiempo a evitar verse envuelto en eventos sociales, lo cual era de por sí agotador. Claro, a Shouta le gustaba dormir, no era casualidad que le apodaran Sho el ahorrador de energía en el instituto, pero tenía fama de profesor siempre cansado porque distribuía sus bloques para dormir en momentos y lugares poco convencionales, no porque estuviera siempre durmiendo. Ahora que estaba atrapado como un gato, sin pulgares, sin nada importante que hacer y ni siquiera un lugar seguro para meditar, Shouta se estaba volviendo más que loco. Ahora entendía por qué los gatos siempre dormían. Literalmente no había nada más que hacer. Por desgracia, Shouta ni siquiera podía dormir para pasar el rato. Nunca le había costado dormir en lugares desconocidos, pero prácticamente no podía hacer nada para que su cerebro durmiera bien en un lugar inseguro. Muchos años de paranoia arraigada, crecer sin don, luego con el don de un villano, luego convertirse en un héroe profesional, habían grabado eso profundamente en su mente. Una vez que se acostumbró a la sensación de ser un gato, Shouta solo podía dormir superficialmente a menos que estuviera realmente exhausto. Su sueño era demasiado fácil de interrumpir, y parecía que el sueño era un bien escaso para todos en el escondite de la liga. A cualquier hora del día, siempre había alguien despierto y haciendo algo. De hecho, había sido un auténtico milagro que Shouta hubiera tenido tiempo a solas para discutir con el portero durante sus 2 primeras noches, porque siempre había alguien en la sala o la cocina. Dabi comiendo hielo como si fuera lo único que lo alimentaba, Spinner vagando por el insomnio, Shigaraki desvelado hasta las 3 de la mañana para jugar al 100% a su videojuego, Mr. Compress escribiendo como un loco en su destartalado portátil, Kurohiri limpiando, horneando o preparando bebidas elaboradas por razones que Shouta aún no podía explicar, e incluso Magne recostado en el sofá leyendo novelas románticas cursis. La única persona que no había visto en la sala a altas horas de la madrugada era Toga. Eso era una señal de alerta, ya que el agotamiento crónico casi siempre iba acompañado de la manía que provocaba que un portador de un don basado en la sangre no recibiera suficiente sangre. Honestamente, Shouta se preocupaba cada día más por cada miembro de la Liga de Villanos. Sin importar lo que se dijera, pasar mucho tiempo en compañía de la misma gente inevitablemente lo llevaría a preocuparse por ellos de alguna manera. Cuanto más tiempo pasaba Shouta con ellos, más los notaba. Más no podía evitar notarlo, por mucho que intentara disimularlo. Cuando era alumno personal de Netsu, la rata le había dicho a Shouta que su defecto fatal era que se preocupaba demasiado. Shouta sabía que tenía razón, lo sabía incluso antes de que la muerte de Oboro casi lo destrozara. Había cultivado intencionalmente una personalidad estricta e inaccesible para no encariñarse demasiado con sus alumnos demasiado rápido. Si bien era quisquilloso y antipático por fuera, nadie intentaba acercarse, así que nunca se apegaba demasiado a nadie. Eso no funcionó aquí. En un edificio relativamente pequeño con 8 personas y un gato, era imposible evitar a alguien. Además, la gente evitaba a un gato gruñón de forma muy distinta a como evitaba a un héroe profesional antipático y distante. Como héroe, la gente se mantenía alejada o respondía con la misma amabilidad, devolviendo desaire por desaire percibido. Pero la personalidad antipática de Shouta no era rival para la adorable naturaleza inherente de todos los gatos. Había un cariño especial por las mascotas particularmente maleducadas y temperamentales. Basta con mirar a las ancianas y sus chihuahuas salvajes, o a Shouta y su propio gato malcriado, que explotaba cosas para llamar la atención.
Después de un tiempo, incluso con los ánimos enardecidos por las crisis previas a su don, la falta de sueño y los trastornos de personalidad, la Liga de Villanos había empezado a sentirle un cariño sarcástico. Shouta había empujado una taza de café casi vacía del mostrador y Dabi, quien quería reducirlo a cenizas, le ofreció un perezoso buen trabajo, demonio. Solo porque había sido descafeinado. Shouta coincidió en que el café descafeinado anulaba por completo su propósito y merecía ser borrado de la existencia, pero aún así, eso no era normal. Y por si fuera poco, a Dabi le estaba empezando a gustar, la reacción de Shouta solo lo había empeorado. Se alegraba de que a Dabi le gustara. Se alegraba de haberlo hecho sonreír, y por mucho que Shouta intentara desestimar la sensación como alivio por no estar disparando, solo podía negar la realidad que lo asomaba por los ojos. Shouta se estaba encariñando. El problema con su experiencia como héroe y su hiperconciencia de estar en medio de la guarida de los villanos era que Shouta lo veía todo. Todo lo que hacían o decían era catalogado y se le daba una explicación válida. Su razonamiento era perfectamente lógico. Cada hecho que había aprendido era solo eso, un hecho. Shigaraki sufría una deshidratación constante como consecuencia de no usar su don correctamente, pero Shouta estaba bastante seguro de que nadie más que él se había dado cuenta. Kurohiri luchaba con su autoestima. Duise también luchaba con su autoestima. El temperamento irascible de Dabi se debía a su constante crisis previa sin tratar. Sus pesadillas provenían de algo completamente distinto. Desafortunadamente, aunque todos estos eran hechos contundentes, Shouta no podía justificar cómo lo hacían sentir. Los miembros más jóvenes de la Liga de Villanos, Dabi, Toga, Spinner e incluso Shigaraki, eran solo unos años mayores que la clase infernal de Shouta. Tenían la misma edad que algunos de sus grupos mayores, ya graduados. Cuanto más tiempo pasaba Shouta en su presencia, más se veía obligado a aceptar que eran niños. Habían lastimado a sus estudiantes, asesinado a un número indeterminado de personas y sembrado las primeras dudas sobre la percepción pública de los héroes y su labor. Pero seguían siendo niños. Niños sin una estructura de apoyo adecuada, con la única guía de un asesino en masa sociópata y sin otras opciones. La determinación de Shouta, de verlos tal como eran. Una amenaza para él, su clase y, potencialmente, todo Japón, flaqueaba. Flaqueaba rápidamente. Se aferraba a ella con fuerza, pero si se quedaba allí el tiempo suficiente, inevitablemente llegaría a un punto de quiebre. Dicho punto de quiebre llegó unas 2 semanas después de que Kurohiri lo recogiera por primera vez. Era poco después de medianoche, y Shouta acababa de ser despertado por Dabi, que entraba sigilosamente en la habitación para su aventura nocturna en busca de hielo y mentas. Shouta chasqueó la oreja, escuchando el paso de Dabi por la habitación. Subió el escalón de la cocina y la puerta del congelador se abrió. El hielo tintineó al chocar contra el cristal y la puerta del congelador se cerró. El celofán crujió. Mientras Dabi regresaba a la puerta de la sala, se oyó un golpe sordo, más fuerte que cualquier otro sonido que Dabi hubiera hecho en sus viajes nocturnos de hielo y menta. Era un sonido con el que Shouta estaba íntimamente familiarizado. El sonido de un cuerpo al caer al suelo. Iba acompañado del agudo clunk de un vaso de vidrio grueso al caer, y del tintineo y crujido del hielo y las mentas envueltas en celofán derramándose por el suelo. Shouta entrecerró los ojos, asomándose por debajo del sofá de 2 plazas. Dabi estaba casi oculto por el sofá, pero Shouta pudo ver una mano asomando por detrás, curvada como una garra y retorciéndose con espasmos incontrolables. Un gorgoteo bajo salió de Dabi, que no había hecho ademán de levantarse del suelo. Inmediatamente después, un siseo chisporroteante y la habitación se llenó de luz y del penetrante olor a piel quemada. Maldiciendo en voz baja, Shouta salió disparado de debajo del sofá y corrió alrededor del mismo. Casi tropezó con un zarcillo de llamas que se agitaba, y apenas saltó hacia atrás a tiempo para evitar quemarse. Oleadas de calor tras oleadas se desprendieron de Dabi, y espirales y láminas de fuego se retorcieron a su alrededor, con llamas que iban del rojo apagado al blanco abrasador, extendiéndose en todas direcciones. El propio Dabi estaba tendido en el suelo como un muñeco caído, retorciéndose sin control. Se agarraba el pecho con una mano, mientras la otra arañaba inútilmente el suelo. Picos y descargas de su característico fuego azul recorrían su piel, trazando los bordes de sus cicatrices y quemando nuevas líneas en la poca piel intacta que le quedaba. Un calor abrasador irradiaba de él con cada contracción, quemando el pelaje de Shouta en hebras secas y quebradizas en segundos. Shouta no era de los que se quedaban mirando sin hacer nada. Había aprendido a eliminar esa respuesta hacía años.
En cuanto se encontró en la situación, la analizaron: incapacidad para controlar adecuadamente los músculos o el don, activación involuntaria del don, inicio repentino, respiración inmóvil. La diagnosticaron, apenas conteniendo un colapso de fuego y don, y le dieron una solución: bajar la temperatura de su núcleo, como fuera posible. Desafortunadamente, Shouta era un gato doméstico. Shouta no podía hacer nada por sí mismo. Borrar el don de Dabi ahora solo le haría más daño. Sus entrañas estaban siendo literalmente cocinadas por los restos remanentes de usos imprudentes de su don. El fuego descontrolado estaba liberando ese calor excesivo. Deshacerse de esa ventilación herviría a Dabi por dentro. Lo único que Shouta tenía a su favor era que sabía qué estaba pasando y cómo solucionarlo. A la hora de enfrentarse a villanos, el trabajo de héroe de Shouta consistía principalmente en esconderse, llegar a lugares sin hacer mucho ruido y luego saltar y abatir a la gente antes de que se dieran cuenta de su presencia. Era silencioso y letal, inaudible incluso para quienes tenían dones que mejoraban la audición. En su matrimonio, sin duda era el más callado. Cuando tu marido era present Mick, era difícil ser el más ruidoso. Eso no significaba que no pudiera hacerse oír. Después de todo, también daba clases a estudiantes de instituto. Los pulmones de Shouta ardían al respirar el aire sobrecalentado que rodeaba a Dabi, pero no le importó. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina lo inundaba, y con una profunda inhalación de aire seco y abrasador, Shouta gritó. Resultó que los gatos podían hacer mucho ruido. El grito mudo de Shouta se convirtió en un ensordecedor miau, que hizo que las puertas se abrieran de golpe y se oyeran pasos furiosos por el pasillo. Incluso Dabi se sobresaltó con el ruido y respiró hondo, estremeciéndose. Volvió la mirada hacia Shouta, y el fuego que le quemaba la piel se intensificó. Shouta no tuvo tiempo de preocuparse. Aulló de nuevo, maullando tan fuerte como sus pulmones felinos le permitieron. La puerta de la sala se abrió de golpe y Shouta salió disparado, lanzándose entre las piernas de Magne. Esta se sobresaltó tanto al ver el colapso de Dabi que ni siquiera reaccionó a su fallecimiento. Shouta fue directo al baño. La puerta estaba apenas entreabierta, pero Shouta la atravesó tan rápido que se abrió por completo. Con la adrenalina a raudales, Shouta ni siquiera se detuvo a pensar en el pomo de la ducha. Tenía una palanca que levantó con las patas en un movimiento que probablemente no pudo repetir conscientemente, y luego levantó el tapón. El tapón estaba en el borde de la bañera, y Shouta logró agarrar el anillo con los dientes y colocarlo, comenzando a llenarse. Con la ducha derramándose sobre él, Shouta estaba prácticamente empapado cuando saltó de la bañera y corrió por el pasillo otra vez. Toda la liga estaba despierta, rondando a Dabi y conversando con pánico. Shouta evaluó rápidamente sus opciones y se centró en Kurohiri como el que tenía más probabilidades de escucharlo. ¡Oye! Gritó Shouta, lanzándose hacia adelante para agarrar el dobladillo de los pantalones de Kurohiri y tirar. «Sígueme». Se soltó y saltó hacia la puerta, quedándose flotando en el umbral mientras Kurohiri se giraba para mirarlo. «Vamos». Shouta sacudió la cabeza y agitó la cola. Kurohiri se dirigió hacia él, y Shouta esperó con impaciencia a que lo alcanzara antes de dirigirse a la puerta del baño. Kurohiri se asomó, la niebla se arremolinaba inescrutablemente. «Necesita enfriarse», dijo Shouta, saltando al borde de la bañera y mirando a Kurohiri. «Vamos, no eres idiota». Dabi se materializó en el aire sobre la bañera, cayendo desde un portal brumoso que se había formado, y Shouta saltó mientras la llama descontrolada azotaba todo a su alrededor. Dabi se dejó caer al agua, y al instante la habitación se llenó de vapor. Shouta tosió mientras el humo y el vapor luchaban por dominar sus pulmones, pero saltó de nuevo al borde de la bañera y, a través del vapor turbulento, metió la mano en la manija de la ducha. Consiguió girarla y el agua pasó de tibia a helada. Sería desagradable si Dabi aún estuviera consciente, pero se enfriaría mucho más rápido. Dabi empezó a forcejear bajo el chorro de agua fría, casi logrando incorporarse por sí solo. Shouta saltó hacia adelante sin pensarlo, aterrizando sobre sus hombros y empujándolo de vuelta al agua. Dabi resopló bajo el chorro, y más vapor inundó la habitación. El fuego descoordinado se estaba apagando, pero bajo las patas de Shouta, la piel de Dabi seguía incómodamente caliente. Y seguía intentando incorporarse. Un látigo de fuego rojo y frío lo atacó, pero Shouta lo ignoró, abriéndose paso entre el jinbei de Dabi para aterrizar en el agua helada, usando sus patas para levantar olas de agua grisácea sobre los hombros de Dabi.
Un instante después, una neblina negra llenó la bañera, mezclándose con el vapor y el humo, impidiendo ver nada. La nariz de Shouta estaba impregnada del acre olor a plástico quemado. Su visión estaba completamente nublada por la niebla, el humo y el vapor cada vez más intenso. Le dolían los pulmones de tanto respirar humo. Una de sus patas traseras le escocía por las quemaduras, y no oía nada más que la ducha y el balbuceo incoherente de Davi. Pegó las orejas al cráneo, localizó la luz más brillante en la neblina y echó más agua sobre las llamas que aparecieron. Parecía que habían pasado horas cuando Shouta salió de la bañera. A medida que Davi se enfriaba, el fuego incontrolable se extinguió lentamente, dejando de convertir el agua en vapor. Lo que al principio le llegaba hasta los codos se convirtió en agua hasta las rodillas, luego hasta el cuello, y entonces Shouta tuvo que remar para mantenerse a flote o aferrarse al cuerpo de Davi, apenas consciente y aún convulsionado. El agua estaba tan llena de humo y mugre que en ese momento era de un gris fangoso. Finalmente, alguien cerró la ducha, y fue entonces cuando Shouta decidió irse, arrastrándose desde el hombro de Davi hasta el borde de la bañera. Estaba empapado hasta los huesos, con el sabor a plástico quemado en la lengua y el aroma picante y amargo a leña del don de Davi pegado en la nariz. Una vez, cuando Shouta era un héroe relativamente inexperto, terminó en el lugar de un incendio en un edificio. El edificio no estaba demasiado lleno antes del incendio, pero con los ascensores cerrados, había una mujer en silla de ruedas y sus 2 hijos adultos atrapados en el 4º piso. Shouta tenía el entrenamiento adecuado, un sello hermético en sus gafas protectoras y su traje ignífugo. Con los camiones de bomberos aún a 10 minutos de distancia y sin otras opciones, corrió directo al edificio en llamas. Shouta la había sacado, y sus hijos la siguieron al saber que su madre estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. El arma de captura de Shouta, no tan ignífuga, se incendió justo cuando estaban a punto de salir, pero Shouta no hizo nada más que pasarle rápidamente la mujer a su hijo, quien, una vez que se le pasó el pánico, logró cargarla con bastante facilidad. Su mono, después de todo, era lo suficientemente ignífugo como para sobrevivir hasta que salieron del edificio en llamas. Los bomberos en el lugar, al ver lo que parecía ser un hombre hecho de fuego, siguiendo a la mujer y su familia fuera del edificio, tomaron la decisión lógica y abrieron la manguera contra incendios hacia él. Shouta se sentía más o menos así ahora. En aquel momento, solo había salido airoso con unas pocas quemaduras en el cuello y un par de costillas rotas por la fuerza de la manguera, pero todo le había dolido durante días. Los pulmones, los ojos e incluso la piel le dolían terriblemente por el calor opresivo. Al menos esta vez, no tenía ningún hueso roto. Por ahora, Shouta se desplomó sobre la alfombra del baño, ahora manchada de un gris sucio por el agua sucia, e intentó convencerse de levantarse y salir del baño. La alfombra era injustamente cómoda, sobre todo considerando que estaba empapada de agua helada y olía a humo. Por otro lado, Shouta también estaba empapado de agua helada y olía a humo. Hey. Shouta forzó sus ojos a abrirse a pesar del repentino ataque de agotamiento y encontró el rostro ilegible del señor Compress flotando sobre él. Si te levanto, ¿me vas a sacar los ojos? Shouta emitió un siseo defensivo, mostrando los dientes con desgana y pegando las orejas al cráneo. No quería a Compress cerca de él. El señor Compress contuvo visiblemente un suspiro, con el rostro tenso por la frustración. ¿Piensas quedarte cubierto de hollín y quién sabe qué más en el suelo del baño para siempre? Solo para fastidiarlo, Shouta se puso de pie con dificultad, dejando a un lado su cansancio para lanzarle una mirada fija al señor Compress. Te voy a preparar un baño caliente en el fregadero de la cocina, dijo el señor Compress sin rodeos. Si eso no está a la altura de tus expectativas, entonces espero que te diviertas lamiendo ceniza de tu pelaje. El señor Compress giró sobre sus talones y salió de la habitación, seguido por Shouta. Sintió como si estuviera vadeando aguas turbias, o como si estuviera en uno de esos sueños donde era imposible llegar a tiempo y villanos de pelo claro convertían a sus estudiantes o a su esposo en polvo ante sus ojos. Cada paso era una lucha, pero Shouta solo estaba vivo hoy gracias a su inconmensurable capacidad para el rencor, así que siguió adelante. Fiel a su palabra, el señor Compress ya había abierto el grifo de la cocina cuando Shouta llegó a la puerta. La atención de Shouta se centró en el respaldo del sofá. Había un amplio patrón de quemaduras en el suelo donde Davi se había desplomado, y la tela del sofá estaba hecha jirones. Algunas baldosas de la cocina estaban agrietadas por el calor. De repente, el dolor de Shouta cobró sentido.
Había corrido directo a lo que era prácticamente una hoguera viviente sin pensarlo dos veces, y luego pasó quién sabe cuánto tiempo luchando contra dicha hoguera con solo sus patas de gato y una bañera llena de agua helada. Shouta necesitó toda su fuerza de voluntad para subirse a la barra, y casi falla el salto. Su pata trasera quemada no logró agarrarse, pero aprovechó el impulso para impulsarse hacia adelante y evitó ser un ejemplo viviente de esos vídeos de gatos donde el gato salta demasiado corto y cae al suelo. Shouta una vez pasó una noche completamente borracho y sollozando horriblemente por esos vídeos. Casi derramó lágrimas de verdad. Shouta prácticamente se cayó al lavabo, haciendo apenas el esfuerzo suficiente para mantenerse en pie. No tengo el champú de Shigaraki, dijo el señor Compress, casi disculpándose. No me toques, le dijo Shouta con cansancio antes de sumergirle la cabeza bajo el agua para frotarse las orejas. El agua clara rápidamente se volvió grisácea, y una vez que Shouta estuvo seguro de haber sacado todo el hollín que pudo de su pelaje, se subió nuevamente al mostrador. Tengo la toalla de Dabi, ofreció Magne, sosteniendo una toalla que probablemente había sido azul en algún momento, pero que se había manchado tanto con tinte que estaba casi completamente negra. Un uso descuidado del tinte. Shouta sabía por experiencia que incluso el tinte negro debería desaparecer casi por completo en el primer lavado, dejando muy poco en las toallas. Shouta dejó que lo secara, demasiado cansado para protestar. Una vez casi seco, se bajó de la encimera y bajó lentamente las escaleras hacia la sala. Normalmente, a Shouta no le importaba dormir en el suelo. Sobre todo siendo gato, había descubierto que no le afectaba mucho. Pero ahora, con todo el cuerpo dolorido y la quemadura superficial de la pierna escociendo a cada paso, Shouta anhelaba algo suave. La sala de estar era un lugar prohibido. Shigaraki usaría su silla, y todo estaba demasiado al descubierto como para permitirle dormir mucho tiempo, incluso con el agotamiento físico que sentía. La puerta de la sala seguía abierta, al igual que casi todas las puertas del pasillo. Shouta entró cojeando en la habitación de Dabi, Spinner y Duise, encontró la cama que olía a humo y se metió bajo el edredón de Dabi. Dabi no la usaría pronto. Recuperarse de un colapso de don de fuego dejaba a uno con una sensación de tensión e hiperconsciencia una vez que la fatiga inmediata se disipaba. Con suerte, nadie molestaría a Shouta hasta que despertara solo después de dormir un mes entero. Capítulo 12. Consecuencias. Notas. Hola a todos, la escuela me está machacando el trasero ahora mismo, así que se me están acabando los capítulos preescritos rápidamente. Sé que algunos me pidieron más tiempo con Kurohiri, e intentaré incluirlo en los próximos capítulos que escriba, pero la verdad es que no estoy escribiendo mucho ahora mismo. Puede que las subidas disminuyan o se vuelvan un poco más esporádicas hasta que recupere el ritmo, así que prepárense. Mientras tanto, pueden echarle un vistazo a algunos de mis otros fics si quieren. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Shouta se despertó confundido. Él sabía dónde estaba y qué estaba pasando. Ese tipo de conocimiento de la situación era de vida o muerte en su trabajo. Shouta solo se perdía de vista si tenía una conmoción cerebral grave o drogas en el organismo. No, estaba más que confundido por la brillante luz del sol que se filtraba a través del edredón bajo el que estaba acurrucado, calentando el espacio a su alrededor e iluminando todo. Era poco después de medianoche, alrededor de la 1 de la mañana, cuando Dabi apareció para su compra nocturna de helados y mentas. Aunque el caos posterior le hubiera tomado las horas que parecía, Dabi debería haberse recuperado lo suficiente como para volver a la cama mucho antes de que el sol saliera lo suficiente como para iluminar la habitación así. Incluso si Dabi hubiera decidido quedarse despierto, Shouta no debería haber dormido tanto. En una posición tan insegura, su instinto de héroe paranoico debería haberlo despertado en cuanto estuvo lo suficientemente descansado para luchar. Shouta parpadeó con ojos legañosos, saliendo a rastras de debajo del edredón. La habitación estaba vacía, salvo él. Las contraventanas estaban abiertas, dejando entrar la luz del sol. Las otras dos camas estaban revueltas y dormidas, pero Shouta no supo si era reciente o simplemente algo de antes del colapso de don de Dabi. La columna de Shouta se curvó y se arqueó para estirarse como solo un gato podía hacerlo, sus garras se flexionaron y su mandíbula crujió con la fuerza de su bostezo. La puerta estaba entreabierta y Shouta pasó fácilmente por ella, caminando por el pasillo para asomar la cabeza en la sala de estar. La sala estaba abarrotada.
Toga tenía la cabeza apoyada en el brazo del sofá, Shigaraki estaba acurrucado en su sillón reclinable con su videojuego, Kurohiri se cernía sobre algo en la estufa, y Magne y Duise estaban sentados uno junto al otro en el sofá de 2 plazas, el primero con un libro y el segundo con su teléfono. Spinner estaba en la barra, con la cabeza hundida entre los brazos cruzados. Mr. Compress tenía su portátil abierto sobre la mesa y Davi estaba sentado a su lado, de espaldas a Shouta, ambos inclinados sobre la pantalla. ¡Demonio! Toga fue la primera en ver a Shouta, y su rostro se iluminó de alegría. Shouta reprimió un gemido. Pensó que lo había superado. ¿Qué más necesitaba hacer? ¿Arrancarle los ojos? Todos en la sala se giraron hacia Shouta al oír el grito de Toga. Incluso Shigaraki levantó la vista de su juego y Davi se giró en su silla. ¿Estás bien, demonio?, preguntó Kurohiri con suavidad. Shouta lo miró atónito. Ayer, Kurohiri apenas había sido cortés con Shouta. Ahora estaba preocupado. ¿Por su bienestar? Por Davi, quien acababa de sufrir una crisis nerviosa causada por su don que bien podría haber sido letal sin el tratamiento adecuado, sentado allí. ¿Demonio?, preguntó Davi, y sonaba mal. Peor aún que su voz, normalmente un poco ronca, sonaba como si acabara de fumarse un paquete entero de cigarrillos y después hubiera gritado a todo pulmón durante 1 hora. Lo cual, no estaba muy lejos. Así era como se sentía la garganta de Shouta en ese momento. A Shouta no le sorprendería que ambos estuvieran escupiendo baba negra durante unos días. Ellos y Kurohiri, si el hombre de la niebla tuviera pulmones. ¿Por qué sigues despierto?, murmuró Shouta, entrando a escondidas en la sala con las orejas agachadas. Nunca le había gustado llamar la atención. Solo quería que toda la sala lo mirara cuando daba clase, y al menos entonces tenía un plan de clase y no iba a ciegas. Además, tenía permitido castigarlos. Shouta hizo todo lo posible por ignorar las miradas que lo observaban, cruzando la habitación hacia su plato de agua junto a la barra. Era evidente que lo habían rellenado hacía poco, con agua de melón, si Shouta no se equivocaba, y le sentó de maravilla en la garganta dolorida. Todo el mundo seguía mirándolo. ¿Qué quieres?, preguntó Shouta, moviendo la cola mientras miraba fijamente la habitación. ¿Estás seguro de que realmente estaba intentando salvarme la vida?, preguntó Davi con escepticismo. No hay otra explicación, dijo Kurohiri con firmeza. Sin Demon, podrías haber muerto quemado antes de que ninguno de nosotros pudiera pensar con la suficiente claridad como para ayudarte. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Shouta torció la oreja y, torpemente, rompió el contacto visual con Davi, deseando tener su arma de captura para ocultar su rostro. Vaya manera de irse, dijo Davi finalmente, y luego inmediatamente comenzó a toser. Shouta habría fruncido el ceño de haberlo hecho. En cambio, la piel alrededor de sus ojos se tensó de preocupación, y dejó el plato de agua para saltar a la mesa. Mr. Compress se quedó completamente inmóvil al acercarse Shouta, pero Davi estaba demasiado ocupado respirando con desesperación como para darse cuenta. Su respiración era áspera, ronca y rasposa, y cuando Shouta pegó la oreja al pecho de Davi, pudo percibir sibilancias y quizás algunos crujidos. Shouta frunció el ceño, moviendo la oreja e intentando escuchar con más atención. La inhalación de humo era la respuesta más probable, y la preferida, pero el ahogamiento secundario también era una posibilidad preocupante. Sin una buena atención médica, un ahogamiento secundario grave podría ser tan mortal como la crisis inicial. Davi por fin había dejado de jadear y, en cambio, miraba fijamente a Shouta. Shouta apartó la cabeza del pecho de Davi para mirarlo con una mirada crítica. Colocó su oreja sobre el pecho de Davi y empezó a emitir sonidos de respiración fuertes y exagerados. Respira profundamente, Davi, instruyó el señor Compress. Shouta volvió a presionar la cabeza contra el pecho de Davi en un instante, escuchando cómo su respiración fluía a toda velocidad por sus pulmones. Movió la cola con concentración y pegó la otra oreja al cráneo para intentar amortiguar los sonidos externos. No sonaba exactamente como los crepitantes y burbujeantes crepitantes que indicarían un ahogamiento secundario, sino más bien como el sordo retumbante de la inhalación de humo. Finalmente, Shouta se retractó con un bufido, pensando que probablemente estaría bien por el momento. ¿El gato acaba de comprobar mi respiración?, preguntó Davi, con una incredulidad atónita bajo el tono áspero de su voz. Parece que sí, dijo el señor Compress pensativo. Shouta le hizo un gesto con la oreja, irritado. Claro que comprobó la respiración de Davi.
Nadie más iba a hacerlo, y era importante tener cuidado con el ahogamiento secundario, sobre todo si podía agravarse con la inhalación de humo. Ese gato es demasiado inteligente, se quejó Shigaraki, volviendo finalmente a su videojuego. Shouta resopló, saltando de la mesa para regresar a su plato de agua, no tienes idea. Shouta pasó los siguientes días observando. Principalmente observando a Dabi, vigilándolo para detectar señales de que su inhalación de humo o un posible ahogamiento secundario estuvieran empeorando. Era interesante ver cómo actuaba el hombre sin el estrés constante de una crisis nerviosa inducida por su don que lo acechaba constantemente. Shouta no diría que Dabi era otra persona. Todavía le lanzaba indirectas a Shigaraki y se reía como una hiena cuando alguien más sufría una pequeña desgracia. Todavía maldecía a Spinner cuando este les ganaba por completo en las carreras y bebía café caliente como si fuera agua. Pero él lo hacía de otra manera. Sus pullas eran más habituales que otra cosa, casuales y casi desenfadadas en lugar de una intención real de herir. Su risa era la misma, pero su letanía de maldiciones evitaba causar una verdadera ofensa. Le recordaba cada vez más a Bakugou. Era una conexión peligrosa. Ese tipo de conexión mental influiría en la impresión que Shouta tenía de Bakugou y Dabi, predisponiéndolo a ser más duro con el primero y más indulgente con el segundo. No es que pudiera ser mucho más duro con Bakugou. Salvo expulsarlo, cosa que ya no podía hacer, dado que la liga ya había mostrado interés en reclutarlo, Shouta no podía hacer mucho más que ya no estuviera haciendo. Si Dabi tenía la mentalidad quisquillosa de Bakugou, que gritaba para mantener a raya a los odiadores, sin duda también poseía el sarcasmo mordaz de Todoroki. Shouta ya lo había notado, pero ahora que el temperamento de Dabi ya no estaba siempre a flor de piel, era 10 veces más evidente. Decía las locuras más descabelladas con la cara completamente seria, sin reírse ni siquiera después de que el resto de la liga se hubiera reído hasta las lágrimas. Con una adecuada regulación emocional, también tenía una cara de póker imponente. Incluso a Shouta le costaba a veces darse cuenta de si estaba faroleando. Pero Dabi no fue el único que cambió. La mayoría de los cambios fueron consecuencia directa de su cambio de personalidad. En general, se lanzaban menos pullas y dientes, una vez que la gente dejaba de estar enojada y dolida. Se compartían más risas cuando no eran crueles. Sin embargo, Shouta no sabía cómo interpretar algunas de ellas. Los miembros de la liga seguían desconfiando de Shouta. No se acercaban demasiado a sus garras ni intentaban tocarlo, pero parecían menos hostiles. Le ofrecían sonrisas, buenos días y agua de melón. El nombre demonio dejó de ser una descripción completamente precisa y se convirtió en un apodo cariñoso, como pequeño bastardo, antes de que su nombre fuera actualizado. Dabi, en particular, parecía haberle dado la vuelta a la tortilla. Pasó de querer quemar a Shouta nada más verlo a compartir con él trozos de su propia comida. Dabi había deslizado una loncha entera de tocino debajo de la mesa el día después de su crisis, y Shouta casi quiso ponerlo a prueba para ver si podía controlarlo mentalmente. Probablemente se debía al cambio de personalidad al no estar bajo estrés constante, pero aún así. Como señal más útil de su recuperación, Dabi había dejado de salir en mitad de la noche a comer hielo. Era una buena señal, al menos por el momento. Shouta no había podido aprovechar el tiempo extra a solas para hacer nada útil, sobre todo porque, incluso con Dabi durmiendo toda la noche, otros 6 insomnes interrumpían su sueño. Pero al menos, significaba que Dabi no iba a entrar en combustión espontánea en un futuro próximo. Lo cual solo aumentó la preocupación de Shouta cuando, alrededor de la 1 de la mañana, la puerta de la sala de estar se abrió silenciosamente y Dabi entró. Tenemos que dejar de reunirnos así, gruñó Shouta en voz baja, mientras observaba a Dabi entrar en silencio en la habitación. Se dirigió directamente al sofá, dejándose caer sobre los cojines como una marioneta con los hilos cortados. Shouta le dirigió una mirada, observando a Dabi taparle los ojos con el brazo. Temblaba ligeramente, le temblaba el hombro y tenía la piel tirante alrededor de los ojos. Una lágrima le resbaló por la mejilla y se enganchó en una grapa. No eran más síntomas de colapso, que requerían meses de uso constante de don para desarrollarse, sino algo mucho más mundano. Pesadillas. Con un suspiro de tristeza, Shouta se desenrolló de su perfecto croissant de gato y se estiró, con la cola al aire y las garras flexionadas. Saltó al suelo, cruzó la habitación con sigilo y se subió al sofá junto a Dabi. Dabi dejó escapar una risa húmeda, apenas más fuerte que un susurro, y apartó el brazo para mirar a Shouta. «Hola, demonio», susurró Dabi, con la voz ronca, más por las lágrimas que por el humo.
Shouta se recordó a sí mismo que jamás, bajo ninguna circunstancia, le diría a nadie que lo habían convertido en gato, y menos a la Liga de Villanos. Entonces, se adelantó sigilosamente para golpearse la cabeza con la mano de Dabi. Los dedos de Dabi se cerraron alrededor de la garganta de Shouta, y casi contuvo la respiración, obligándose a inclinarse ante el roce. Dabi sollozó. Luego sollozando con dificultad. Se tapó la boca con la mano que no estaba apoyada en la espalda de Shouta. Casi muero, se estremeció Dabi. Su respiración era demasiado rápida y ronca, casi silbando en su garganta. Casi muero, y ni siquiera puedo recordarlo. Aún así, Dabi no emitió ni un sonido más fuerte que un susurro. Hacía falta mucha práctica para sufrir un colapso mental tan silencioso. Shouta lo sabía por experiencia. Ese tipo de condicionamiento ciertamente no provenía de la Liga. Al menos, no de las partes que Shouta había visto. Dabi solo se había unido hacía unos meses, como mucho, entre el ataque de Lausg y el ataque al campamento de entrenamiento de verano. Incluso si la presencia de All for One hubiera requerido este tipo de colapso silencioso y oculto, habría tardado más en quedarse así. Si Shouta alguna vez averiguaba dónde había estado Dabi antes de que apareciera de repente para unirse a la Liga de Villanos, iban a recibir la visita de un profesional muy descontento. Shouta captó ese pensamiento mientras pasaba por su cabeza, pero no tuvo tiempo de examinarlo en ese momento y en lugar de eso lo guardó en la parte posterior de su cabeza para analizarlo más tarde. En ese momento, Shouta estaba concentrado en consolar a Dabi, quien temblaba en sollozos silenciosos. ¿En qué se había convertido su vida? Dabi tenía la muñeca en la boca, los dientes apretándole la piel y arrancándose las grapas de las cicatrices. Shouta se subió a las piernas de Dabi para golpearle la boca con rapidez. Dabi emitió un pequeño ruido de MPH, sacando la mano de la boca de un tirón para mirar a Shouta con los ojos muy abiertos. ¿Por qué me tratas tan bien?, preguntó Dabi con voz áspera. ¿Por qué me ayudaste? Intenté matarte. Se supone que eres inteligente. Deberías odiarme. Deberías, ¿por qué te importa? ¿Por qué te hablo siquiera? Eres un gato. Dabi se estaba desmoronando. Mentalmente, claro. Shouta casi se avergonzaba de sí mismo. Debería haberlo previsto. Deseaba desesperadamente que Dabi tuviera a alguien, a cualquier otra persona con quien hablar. Alguien que realmente pudiera responder, alguien que Dabi supiera que lo comprendía. Una persona real. Pero era improbable que Dabi dijera eso si supiera que Shouta era una persona con forma felina. Shouta había estado allí una vez, cuando parecía más fácil mantener sus secretos en secreto. Habría sido mucho más probable que confiara en un gato, incluso en uno muy inteligente, que en cualquier persona. Todo lo que Shouta podía hacer en ese momento era ofrecer todo el consuelo que pudiera. Shouta apoyó la cabeza contra la mejilla de Dabi, apoyando las patas delanteras sobre sus hombros para alcanzar las cicatrices. Los brazos de Dabi se cerraron bruscamente a su alrededor, apretándolo contra su pecho como una tenaza. Shouta soltó un sobresaltado MRP. Pero no se resistió, pegando las patas al pecho mientras Dabi hundía la cara en el pelaje de Shouta. Esto estaba bien. Él estaba bien. Sorprendentemente, no era la primera vez que un villano demasiado sensible abrazaba a Shouta a la fuerza. Aquella noche había sido extraña. Al menos esta vez, Shouta no sangraba por varios lugares ni tenía una muñeca fracturada. Shouta movió la cola torpemente, pero dejó que Dabi siguiera sollozando contra su pelaje. Estaba tan callado que daba miedo. Las únicas señales de que lloraba eran las convulsiones temblorosas y la mancha de humedad que crecía lentamente en su pelaje. No quiero hacer esto, susurró Dabi entre sollozos. No quiero estar aquí, no quiero esto. ¿Por qué estoy tan enfadado? ¿Por qué estoy tan enfadado, demonio? Dabi apartó a Shouta de su pecho y Shouta lo miró con los ojos muy abiertos. Ni siquiera te importa, gruñó Dabi, repentinamente enojado, y el fuego se encendió y recorrió su brazo. Shouta lo vio venir, vio las chispas que se acumulaban en las cicatrices de Dabi y ni siquiera se inmutó cuando las sombras se tornaron de un azul llameante. Dabi no estaba realmente enojado. Estaba asustado. Asustado, confundido, y arremetiendo contra todo a su alrededor como una presa acorralada. Había muchas cosas sobre el perpetuo precolapso de Dabi que Shouta solo sospechaba. Estaba bastante seguro de que había hecho que las cicatrices de Dabi le dolieran más de lo habitual. Era probable que le dificultara o incluso le doliera respirar profundamente. Incluso podría haber vuelto hipersensible la piel sin cicatrices de Dabi.
Lo que Shouta sabía con certeza era que intensificaba sus emociones negativas, cualquier cosa que lo hiciera querer desahogarse. Sin embargo, no funcionó, y Shouta sospechaba que Dabi no usaba sus emociones, y, por lo tanto, acumulaba calor de usos previos de Don, para alimentar las llamas de la ira. La cremación claramente requería mucho esfuerzo y concentración para usarla sin quemar cosas que no pretendía. Así que Dabi nunca alimentó su fuego con sus emociones, solo sus emociones con su fuego. Lo cual significaba que, sin el calor constante y latente de la crisis previa, la ira de Dabi ardía brevemente y era fría. El fuego seguía siendo fuego, y ardía. Tan ardía que el pelaje de Shouta se secó en segundos y lo obligó a cerrar los ojos con fuerza para protegerse del calor. Pero la ira y el fuego apenas duraron un instante. La piel de Shouta hormigueó bajo su pelaje, pero una vez que el fuego se apagó, miró a Dabi con una expresión neutral. «Eres increíble, demonio», suspiró Dabi, poniendo una mano sobre la cabeza de Shouta. Le aplastó las orejas, pero Shouta descubrió que no le importaba mucho. No le dolía, solo se sentía un poco raro, y al menos Dabi ya no lloraba. «No tienes idea», suspiró Shouta. Eso hizo que los labios de Dabi se curvaran hacia arriba en una sonrisa cansada y amarga. Un fino hilo de sangre se deslizó de una de sus grapas, y las propias cicatrices de Shouta dolieron en compasión. «Eres tan suave», se maravilló Dabi, frotando lentamente las orejas de Shouta con la mano. «Ah, sí. No tenía ni idea de acariciar gatos. Nunca había acariciado a uno». Honestamente, le recordó a Shouta, una vez más, a Todoroki. Una vez, Shouta escuchó al autoproclamado Isukrew dándole a Todoroki un curso intensivo sobre cómo acariciar animales pequeños, incluyendo gatos, perros, conejos, pájaros, un par de reptiles diferentes y, por alguna razón, erizos. Midoriya incluso trajo a Koda para darle una lección práctica. Shouta nunca antes había sentido celos de un estudiante, pero cuando se comentó que a los gatos parecía gustarles mucho Todoroki porque su lado izquierdo estaba caliente, estuvo muy cerca. Ahora, sin embargo, Shouta creyó entender. Al menos, la perspectiva de los gatos. Los dedos de Dabi estaban calientes. No como para quemarte, ni siquiera para sobrecalentarte. Simplemente, cálidos. Como la luz del sol en forma física. Shouta consideró retirarse del contacto ahora que Dabi ya no corría el riesgo de sufrir un colapso mental solo, pero, sinceramente, había llegado tan lejos, más le valía arriesgarse. Y además, se habían realizado muchísimos estudios sobre los beneficios del ronroneo de un gato para la salud mental y física. Ahora Shouta solo tenía que descubrir cómo ronronear. Como ocurre con muchas cosas felinas por naturaleza, Shouta descubrió que no podía hacerlo si lo pensaba demasiado. Pero cuando inspiró su mente felina con la idea de consolar a un gatito triste, su garganta empezó a vibrar de inmediato. Era una sensación extraña. Estaba usando músculos que sabía con certeza que los humanos no tenían, y la sensación era algo entre hablar, tararear y susurrar. «¿Estás vibrando?», observó Dabi con la mirada perdida. Luego, con auténtica preocupación, añadió. «Se supone que eso debe pasar». Shouta nunca había escuchado algo tan trágico en su vida. Ronroneó con más fuerza, presionando la cabeza contra la mano de Dabi. «Espero que eso suceda», susurró Dabi y volvió a acariciar cuidadosamente la cabeza de Shouta. Resultó que los gatos tenían un instinto natural para ronronear y hacer que el humano los acariciara. Así que Shouta podía apoyarse en su cerebro felino para eso y enfocar su cerebro humano en otras cosas más urgentes. Como conseguirle terapia de verdad a Dabi. Por mucho que Shouta amara a los gatos, incluso él tenía que admitir que la terapia no podía reemplazarse con abrazos. Dabi necesitaba largas conversaciones con un terapeuta especializado en dones, probablemente varias citas con un fisioterapeuta y, sin duda, ayuda psicológica. Como Dabi era un villano buscado, sería difícil lograrlo. Aunque Dabi había dicho que no quería hacer esto, Shouta sospechaba que gran parte de la mentalidad que lo había llevado a ser un verdadero villano se debía a emociones negativas intensificadas que no sabía cómo controlar. Quizás podría convencer a Dabi de que dejara atrás su maldad. Eso probablemente implicaría castigar a quien lo hubiera lastimado lo suficiente como para llevarlo a tal extremo, aunque, sinceramente, Shouta estaba ansioso por hacerlo de todos modos. Lo que llevó a la parte de su propia conversación mental en la que Shouta no quería pensar. Al parecer, solo bastaron 2 semanas y una experiencia cercana a la muerte para que un villano buscado se colara en el grupo de personas que Shouta consideraba su gente.
No al mismo nivel que Isashi, Nemuryo Tensei, pero sí a la par de sus estudiantes. Después de todo, Dabi tenía la edad perfecta para ser uno de los estudiantes graduados de Shouta. Tenía el poder y la arrogancia de un héroe novato, pero la capacidad de realismo de alguien que se había graduado de la clase de Shouta. Solo le faltaba la tendencia al autosacrificio que todos los estudiantes de Shouta heredaron de él, por mucho que intentara convencerlos de ser egoístas con sus propias vidas. Shouta suspiró por encima de su ronroneo, apoyando la cabeza en los hombros de Dabi mientras se reprendía mentalmente. Realmente se encariñaba con demasiada facilidad. Si no tenía cuidado, acabaría adoptando a toda la liga antes de encontrar una salida. Capítulo 13. Exterior e interior. Texto del capítulo. Las orejas de Shouta temblaron cuando la puerta de la sala se abrió de golpe, pero no intentó soltarse del regazo de Dabi. Dabi se había vuelto a dormir, abrazado a Shouta como si fuera un peluche, y Shouta sabía con certeza que Dabi no había dormido lo suficiente en las últimas 2 semanas. Probablemente en varios meses o incluso años. «Oye, Dabi», susurró Spinner, y Shouta oyó sus garras arañar suavemente la madera. Spinner rodeó el sofá para agacharse frente al mueble del televisor, rebuscando un momento antes de llevarse una de las Nintendo Swaps maltratadas que había allí guardadas. Se desplomó en el sofá junto a Dabi, sin levantar la vista mientras iniciaba un juego en su swap. Shouta miró por encima del brazo de Dabi, observando la pantalla de Spinner con el vago interés que le daba no tener nada más que hacer. Era una especie de juego de carreras, que parecía ser lo único a lo que Spinner jugaba. Shouta no diría que estuviera especialmente familiarizado con los videojuegos, no le habían interesado mucho en su adolescencia, y su interés no había aumentado con la edad, pero siempre aprendía algo sobre los más populares gracias a su amplia experiencia enseñando a estudiantes de secundaria. No lo conocía. Al menos, no reconoció el nombre que apareció en la pantalla de carga. No tenía muy buenos gráficos, todo era bastante plano y cuadrado, pero parecía bastante entretenido. Spinner debía de estar intentando hacer una carrera de velocidad, un récord o algo así, porque reiniciaba el nivel una y otra vez. Shouta se fijaba principalmente en las luces y las imágenes en movimiento, sin mucho interés en el juego en sí. Spinner parecía bastante bueno, por lo que Shouta pudo ver. Su pequeño coche parecía más un coche de Hot Wheels que uno de verdad, pero así eran los videojuegos. Tras varias docenas de intentos, Spinner obtuvo un resultado aparentemente satisfactorio y pasó a otro nivel. Este tenía una pista mucho más larga, llena de saltos, curvas cerradas y griega. ¿Cactus inflables? Por alguna razón, Shouta apoyó la cabeza en el hombro de Dabi, aún con la temperatura perfecta, y observó a Spinner moverse con destreza entre cactus virtuales en macetas. Y a veces chocar directamente con cactus virtuales en macetas. Después de casi media hora de chocar contra cactus, arrojarse contra las paredes o los costados de la pista o conducir demasiado lento para llegar al tiempo previsto, Spinner abandonó el juego con un gruñido de frustración y abrió otro con el que Shouta estaba mucho más familiarizado. Cabe destacar que a Isashi le encantaban los juegos de ritmo. No solo le encantaban, sino que destacaba en ellos. Shouta era bueno en DDR porque tenía reflejos rápidos y era muy competitivo. Isashi era un crack en DDR, mejor que nadie que Shouta hubiera visto, gracias a su intuición natural para el ritmo del juego y los reflejos de un héroe profesional. Esto aplicaba a prácticamente todos los juegos de ritmo que probó, desde Beat Saber Vocaloid, edición platino, hasta Necrodancer's Requiem. Ensnare era un juego más reciente que había captado la atención de Isashi. Shouta lo sabía porque Isashi había dedicado 3 horas y media a explicarle a fondo cada detalle del juego. Esto incluía una explicación extensa y llena de digresiones sobre la trama y el trasfondo, una descripción de 1 hora de los controles y las mecánicas del juego, incluyendo cómo hacer trampas, y un sincero lamento sobre lo que era sin duda la mecánica más frustrante de cualquier juego, Sho. Esta mecánica, tan frustrante, solo aparecía en niveles posteriores, tras desbloquear el tambor en Snare. Al parecer, se llamaba contrarreloj, y resultaba muy frustrante para Isashi porque, como su nombre indicaba, no seguía el ritmo del juego. Shouta había visto a Isashi intentar, sin éxito, superar 1 docena de niveles diferentes con la contrarremolacha activada. Observó a Spinner activarla con una sensación de aprensión casi jubilosa. La primera vez que apareció la contrarremolacha, representada por una verdura digital real lanzada a la pantalla, Spinner se tambaleó para golpearla y falló otras 3 notas. La segunda vez, falló por completo. La tercera vez, intentó golpearla, falló y falló una secuencia completa de batería. Su puntuación en ese nivel fue una negra plateada.
Spinner reinició el nivel con tristeza. Dio en el blanco con el primer contragolpe, y luego logró acertar el segundo con solo 2 billetes cerrados. Como Shouta no estaba concentrado en la principal amenaza del nivel, el bosque inteligente que había cobrado vida gracias al poder del Dark Conductor y estaba empeñado en consumir la tierra, vio venir el contragolpe varios segundos antes que Spinner en cada ocasión. La tercera vez que apareció, Shouta se tambaleó hacia el agarre de Dabi, disparando su pata y golpeando la contrarremolacha antes de que Spinner supiera que estaba allí. Spinner gritó y saltó tan fuerte que casi lanzó su swap al otro lado de la habitación. Lo atrapó en el último segundo, forcejeando con el dispositivo y casi se le cae 2 veces más mientras retrocedía apresuradamente lejos de Shouta, apretando el swap contra el pecho y presionando la espalda contra el brazo del sofá. ¿Cuánto tiempo llevas sentado ahí?, preguntó Spinner con voz áspera y jadeante. Shouta lo miró fijamente, sin gracia. La pata derecha de Shouta, la que había usado para golpear la pantalla de Spinner, seguía estirada, libre del agarre de Dabi, colgando ociosamente frente a él. ¿Dabi, qué? Spinner se interrumpió al darse cuenta de que Dabi estaba profundamente dormido. Ni siquiera se movió cuando Spinner lo pateó para que escapara más rápido. ¿Qué pasa?, susurró Spinner, casi horrorizado. Entrecerró los ojos, inclinando la cabeza hacia adelante y hacia atrás como hacían algunas personas con dones mutantes, que separaban los ojos para enfocar mejor. ¿Demonio? ¿Eres tú? ¿Quién más podría ser?, preguntó Shouta suavemente. Spinner dejó su swap en el respaldo del sofá, acercándose con cautela a los cojines. ¿Qué demonios? Actúas como si nunca hubieras visto un gato, dijo Shouta, enroscando su cola alrededor de la muñeca de Dabi. ¿Quién eres, Dabi?, resopló ante su propia broma terrible y francamente trágica. Si me siento al lado de Dabi otra vez, ¿me vas a arrancar la cara?, preguntó Spinner dubitativamente. Shouta consideró sus opciones. Podría asustar fácilmente a Spinner en ese momento. Con solo flexionar las garras probablemente lo haría volver corriendo a su habitación. Pero, sinceramente, Shouta simplemente no quería. Spinner tenía más o menos la misma edad que Dabi, probablemente menos. Shouta no se sorprendería si ni siquiera tuviera edad para beber. Una cosa era vengarse lo poco que pudiera de adultos malvados que sabían perfectamente lo que hacían. Otra muy distinta era atacar mezquinamente a niños que solo intentaban hacer algo bueno. Los informes del ataque al campo de entrenamiento indicaban que Spinner había impedido que Magni atacara a Midoriya. Aunque Spinner basaba sus opiniones en los ideales de Stein, esto apuntaba a alguien a quien la sociedad de héroes le había fallado, por lo que quería mejorarla. Fue una trágica coincidencia que Stein y la Liga de Villanos lo atraparan antes de que alguien realmente útil pudiera hacerlo. Con un suspiro reticente, Shouta retiró su pata extendida hacia el agarre suelto de Dabi. Sin dejar de mirarlo con recelo, Spinner se deslizó con cuidado junto a Dabi. Al ver que Shouta no le sacaba los ojos de inmediato, Spinner comenzó a relajarse lentamente. Volvió a activar su intercambio y reinició el nivel que Shouta había interrumpido. Shouta lo vio reprobarlo 2 veces más en rápida sucesión. La tercera vez que Spinner volvió a intentar el nivel, Shouta volvió a lanzar su pata y golpeó la primera contrarremolacha antes de que Spinner se diera cuenta. Spinner se sobresaltó con la inesperada interjección, pero logró recuperarse antes de fallar ni un segundo. La segunda vez que apareció la contrarremolacha, Spinner no falló ni un segundo. La tercera vez, apenas se movió cuando la pata de Shouta cruzó su pantalla. El nivel terminó con un acorde dramático, con trompetas en la pantalla y confeti digital cayendo desde los lados. Con la ayuda de Shouta, Spinner había conseguido 3 negras doradas en el nivel. Spinner se quedó mirando la pantalla de final de nivel, con la incredulidad escrita tan claramente en su rostro que bien podría haber estado garabateada en su frente con un marcador permanente. En silencio, cargó el siguiente nivel. ¿Era esto trampa? Sí, probablemente. Pero si a Spinner no le importó, a Shouta también. Fue un buen entrenamiento de reflejos, de todas formas. Y ni siquiera corría el riesgo de que le volaran los tímpanos si se equivocaba. El siguiente nivel tenía 5 contragolpes, y Shouta los acertó sin problema. Fue bastante entretenido, como si estuviera muerto de aburrimiento, como si no hubiera hecho nada más que no pegar ojo en 2 semanas. Spinner contempló su segunda partitura de 3 negras doradas, como si le hubieran entregado la respuesta a la vida en bandeja de plata. ¿Tienes algo un poco más interesante que los juegos de ritmo? Shouta suspiró, viendo a Spinner cargar rápidamente el siguiente nivel. Por supuesto, él siguió participando. Era mejor que nada.
Mientras Spinner disfrutaba de sus nuevas puntuaciones más altas, Shouta aprovechó la oportunidad para batear en el swap, enganchándolo y sacándolo de las manos de Spinner. Oye, Gritó Spinner, recuperando el swap antes de que cayera en la grieta entre los cojines del sofá. ¿Para qué fue eso? Tus juegos son aburridos, dijo Shouta sin rodeos. Haz algo más interesante. Spinner, por supuesto, no lo entendió. Supongo que ya terminaste, refunfuñó, guardando la partida y cerrando en Snare. Apagó el swap y se levantó para guardarlo en la pila desordenada de aparatos y mandos sobre el mueble del televisor. Luego se dejó caer de nuevo en el sofá y sacó su teléfono y un enredo de cables del bolsillo de su sudadera. Spinner forcejeó con los cables durante un par de minutos antes de desenredarlos. Conectó un extremo a su teléfono y luego le mostró el otro a Shouta. ¿Quieres un auricular?, preguntó Spinner. Si Spinner no lo hubiera dicho, Shouta ni siquiera se habría dado cuenta de que era un auricular. Se parecía más a un audífono que cualquier otro auricular que Shouta hubiera visto. Por otra parte, Shouta tenía mucha más experiencia con audífonos que con auriculares. La forma inesperada se explicó rápidamente cuando Spinner se apartó el pelo y reveló un agujero redondo detrás de la mandíbula en lugar de orejas humanas. Shouta supuso que tenía sentido. Si alguien con un don felino tenía orejas de gato, era lógico que alguien con un don de gecko tuviera orejas de gecko. Spinner se colocó un auricular con forma de aro en el agujero de la oreja y colocó el otro con cuidado en el hombro de Davi, justo al lado de la oreja de Shouta. Eso fue sorprendentemente considerado. Shouta se apoyó en el hombro de Davi, esperando pacientemente a que Spinner revisara sus aplicaciones y se desplazara por sus listas de reproducción antes de decidirse por algo. Era una canción que Shouta apenas reconocía. Probablemente la había escuchado de Isashi un par de veces, ya sea en Levanta las manos o en el coche, de su propia lista de reproducción. No tenía letra, así que probablemente era de alguna de las muchas listas de reproducción de Isashi. Spinner apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. Su cabello espeso y salvaje actuaba como un cojín. Shouta escuchaba distraídamente la música, observando cómo Spinner dormitaba lentamente. Shouta jamás podría dormirse sentado en el regazo de Davi, pero casi empezaba a sentirse excluido. Había dos personas durmiendo a su lado, y Shouta apenas podía cerrar los ojos. Era como si se estuvieran burlando de él. La verdadera pregunta era, ¿qué tan profundamente dormían? Davi estaba completamente inconsciente, y Shouta sospechaba que seguiría dormido hasta que alguien se esforzara por despertarlo. Spinner era un poco más difícil de detectar, pero Shouta conocía una excelente manera de comprobarlo. Fue relativamente fácil zafarse del abrazo de Davi, y tras tanto tiempo envuelto en su calor radiante, Shouta sintió un poco de frío. Con la altiva indiferencia de todos los gatos del mundo, Shouta caminó con confianza sobre el regazo de Spinner. Ni siquiera se movió. Eso fue todo lo que Shouta necesitó para saltar del sofá y acercarse al mueble del televisor. El swap seguía en el estante, y Spinner no se había molestado en apagarlo del todo, así que se despertó con solo un toque de la pata de Shouta. Shouta soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo al aparecer la pantalla de inicio. Seguía conectado. La pantalla táctil hizo que todo fuera exponencialmente más fácil y Shouta decidió averiguar la contraseña de Spinner lo antes posible para el futuro. Le costó un poco acceder al navegador web en el SWAT, era principalmente un dispositivo de juegos, y no estaba destinado a usarse para acceder a internet, pero finalmente lo consiguió. Inmediatamente abrió el informe del héroe anónimo. El teclado táctil también fue mucho más fácil de usar con patas de gato, y Shouta escribió su mensaje con lo que pareció una velocidad vertiginosa en comparación con el tiempo que tomó en la computadora portátil de Mr. Compress. Código OAU/C, 5, 18, 1, 19, 21, 18, 5, reenvío de mensaje al micrófono del Press. Medianoche, Nepsu. Aquí el Asereat. A salvo. Sigo intentando salir. Sigo sin necesitar ayuda. Puede que tarde más de lo esperado. Podría traer animales extraviados a casa. Intentaré mantenerme en contacto. Rápidamente pulsó enviar, cerró el sitio web y regresó a la pantalla de inicio del SWAT. Shouta no tenía la fuerza suficiente para presionar el pequeño botón de encendido, así que tuvo que esperar a que el swap se apagara, hasta que la pantalla finalmente se volvió negra. Spinner y Davi todavía estaban dormidos. Con los nervios de punta, Shouta se refugió bajo el sillón reclinable de Shigaraki para que su ritmo cardíaco se calmara.
Era un profesional y no perdía la cabeza en situaciones tensas, pero aún así nunca era precisamente divertido. No ayudaba que Shouta no hubiera tenido la oportunidad de meditar en 2 semanas y media. No era que lo hiciera todos los días, pero siempre que su ansiedad aumentaba demasiado o se disponía a realizar una tensa misión de encubierto o de infiltración, solía intentar dedicar media hora a meditar antes. Le ayudaba a ordenar sus pensamientos. Shouta miró a Dabi y Spinner, quienes ahora estaban prácticamente abrazados en el sofá. Los demás miembros de la liga ya desconfiaban bastante de Shouta, y este había observado que nadie más que Kurohiri se atrevía a molestar a Dabi mientras dormía. A menos que Kurohiri despertara a Dabi, probablemente dormiría varias horas más. Tras un momento de sopesar riesgos y recompensas, Shouta saltó al sofá y se dejó caer de nuevo en los brazos de Dabi. Parecía muy improbable que Dabi le hiciera daño, sobre todo después de haber desahogado tan recientemente tanto el calor acumulado de su don como su propia lucha emocional. La meditación le sentaría muy bien a Shouta. No era una postura normal para meditar, pero Shouta no se encontraba en una situación normal ni mucho menos. Apoyó la barbilla en el brazo de Dabi y cerró los ojos lentamente. Regularizó su respiración a propósito, tranquilizando su cuerpo mientras inhalaba profunda y lentamente por la nariz y exhalaba por la boca. Comenzó con sus sentidos externos. Podía sentir la calidez del don de fuego de Dabi a su alrededor, el brazo presionando su cuerpo contra el pecho de Dabi y sujetando las patas de Shouta cerca de él. No percibía ningún sabor, pero tenía la garganta algo seca. Con los ojos cerrados, no veía nada, y eso le resultaba familiar. Sus otros 2 sentidos se habían agudizado notablemente con su transformación física, y sus oídos y nariz recibían mucha más información de la que estaba acostumbrado. Shouta olió el amargo almizcle de leña de Cremation, el indescriptible aroma de las escamas de Spinner que su cerebro felino solo registraba como lagarto, y docenas de otros sutiles indicios de olores que se desvanecían. Productos de limpieza, café, polvo, sangre, metal, sal, alcohol, arena, limones, tinte para el cabello, pegamento. Incluso cosas que normalmente no asociaría con un olor, como plástico, tela, papel o madera. El aire en el escondite de la liga estaba quieto, y al concentrarse, podía oír la respiración regular de los 2 que dormían en el sofá, el distante rumor del agua por las tuberías y el zumbido del aire acondicionado, los tenues sonidos del edificio asentándose y alguien roncando en otra habitación. La música seguía sonando desde el auricular que Dabi llevaba en el hombro, suave y relajante. Por encima de ella, Shouta podía oír el latido constante del corazón de Dabi en su pecho. Había cigarras afuera, cuyo canto apenas era audible cuando aguzaba el oído al máximo. Completamente integrado en su entorno, Shouta centró su atención en sí mismo. Los músculos de sus muñecas y patas estaban un poco tensos, y le dolían los ojos de tanto mirar la pantalla brillante en la oscuridad. Estaba un poco cansado por no poder dormir bien, pero de alguna manera estaba acostumbrado a ello, no al cansancio desgarrador y aturdido de mantener una alerta constante durante demasiado tiempo. Algunas de sus viejas cicatrices le hormigueaban y picaban, como siempre. El parche que Shigaraki le había hecho en el codo, la fea quemadura de Lichtenburg sobre el hombro de cuando apenas estaba empezando como profesional y su arma de captura no tenía aislamiento eléctrico, el círculo blanco engañosamente pequeño justo sobre la rótula, donde una vez lo obligaron a arrodillarse sobre uno de sus propios abrojos. Al concentrarse en su pecho, sintió un leve dolor persistente en los pulmones por respirar demasiado humo y agua durante la crisis de Dabi, pero era prácticamente imperceptible si no lo miraba directamente. Lo mismo ocurría con la leve quemadura en su pierna. Finalmente, Shouta hurgó en su don. Aún era un torbellino de posibilidades dentro de sus ojos, como un hilo suelto listo para ser tensado. Salvo el pequeño problema en su ojo derecho, que había estado allí desde que le reconstruyeron el rostro tras el ataque de la USG, parecía estar completamente normal. En general, a Shouta no le iba tan mal. En cuanto a salud física, estaba en su mejor momento. Su único problema real era que no podía dormir bien. Shouta suspiró, interrumpiendo su respiración regular. Abrió los ojos a regañadientes, meneando la cola y estirándose lo mejor que pudo con los brazos de Dabi. Se acurrucó más cómodamente contra el pecho de Dabi, envolviéndose con la cola y recobrándose la respiración regular y los ojos entrecerrados. No podía dormirse en el regazo de Dabi, pero sin duda podía descansar. Estaba convencido de que, si bien dormir de verdad era mejor que una siesta y una siesta mejor que descansar, descansar era mucho mejor que nada. Y Dabi estaba tan calentito.
Shouta descansó allí, cómodamente acurrucado en los brazos de Dabi, hasta que la mañana lo sorprendió y Kurohiri y Magne entraron en la sala. Empezaron a preparar el desayuno, y el escondite de la liga empezó a despertar poco a poco. Shouta consideró dejar a Dabi atrás ahora que había más gente en la habitación, y luego recordó que en realidad no le importaba. Además, tumbarse sobre Dabi era más cálido, más suave y mucho más cómodo que refugiarse bajo el sillón reclinable de Shigaraki o agacharse bajo la mesa de la cocina, y proporcionaba tanta o más seguridad que cualquiera de esas dos opciones. Así que Shouta se quedó. Spinner se despertó con los sonidos y olores del desayuno, y miró a Shouta con los ojos muy abiertos antes de escabullirse a la cocina. Mr. Compress entró sigilosamente para encender la cafetera, y entonces Kurohiri desapareció para sacar a Toga y Shigaraki de la cama. Solo después de regresar con los dos siguiéndolo, rodeó el sofá para despertar a Dabi. Shouta cerró los ojos y apoyó la cabeza por completo en el brazo de Dabi, reprimiendo una sonrisa felina mientras esperaba que Kurohiri lo viera. Capítulo 14. Deliberaciones. Notas. Hola a todos, perdón por la demora en esta actualización. He estado en el mar sin internet desde el domingo pasado y apenas llegué a casa hoy. Verán bastantes actualizaciones mías hoy, ya que tuve mucho tiempo para escribir mientras estaba en el mar. ¿Usé algo de ese tiempo para escribir patas de gato? Claro que no, no sean tontos. Texto del capítulo. Dabi. Llamó Kurohiri, y el aroma fresco de un trueno limpio se acercó. Entonces Kurohiri maldijo en voz baja, pero con sentimiento, y retrocedió 2 pasos rápidamente. ¿Qué pasa?, preguntó Magne. El demonio está durmiendo en su regazo, susurró Kurohiri en voz baja. Una ráfaga de susurros surgió del rincón del desayuno, y varios pares de pasos abandonaron la mesa para rodear el sofá. Shouta movió la cola una sola vez, con la nariz crispada, divertido. Varios maldijeron en voz baja. Esto era incluso mejor que usar una artimaña lógica con sus alumnos. ¿Deberíamos despertarlos? Shouta solo captó el susurro de Magne porque tenía una audición de gato mejorada. Quiero decir, Demon no estuvo tan mal anoche, dijo Spinner dubitativamente. A ningún gato le gusta que lo saquen del sueño, señaló el señor Compress secamente. Incluso los gatos más tranquilos suelen golpearte si los molestas. Ninguno de ellos mencionó el hecho de que Shouta no era, en ningún sentido de la palabra, un gato tranquilo. ¿Crees que podemos despertar a Dabi sin despertar a Demon? Los gatos tienen el sueño más ligero que la mayoría de las personas, dijo Kurohiri con voz pensativa, y la mayoría de las personas tienen el sueño más ligero que Dabi. Hubo un largo silencio, y Shouta imaginó a los miembros de la liga intercambiando miradas que decían despiértalo y ni una oportunidad, luego puedes tener al buen controlador esta noche y qué parte de ni una oportunidad no entiendes. Finalmente, Shouta decidió tenerles compasión, desenroscándose en el regazo de Dabi y estirándose como solo un gato podía. Se encontró emitiendo los típicos sonidos de activación felinos, emitiendo un bajo MRRP al estirarse. Su cola se enroscó al relajarse del estiramiento, rozando el brazo de Dabi. Había un semicírculo de gente alrededor del sofá, con Kurohiri en el centro y prácticamente todo el resto de la liga a su alrededor. Todos miraban a Shouta como si fuera una bomba a punto de explotar. Había estado tratando de aterrorizarlos desde que Kurohiri lo recogió por primera vez, pero tal vez había hecho su trabajo demasiado bien. No. Esto era básicamente lo que buscaba. Shouta se deslizó del agarre de Dabi como una serpiente peluda, arrastrando la cola bajo la nariz de Dabi. Efectivamente, la pelusa más larga de su cola fue suficiente para hacer estornudar a Dabi, y Shouta apenas apartó la cola cuando un chorro de fuego rojo más frío salió disparado de su nariz. ¿Por qué estornudas fuego?, preguntó Shouta. Salió como un brawl crítico mientras Shouta miraba fijamente a Dabi. Lo siento, demonio, dijo Dabi con cansancio, frotándose la nariz e intentando limpiarse la sangre seca de las cicatrices. Parpadeó al ver la desconcertada preocupación que lo rodeaba, y su expresión se transformó inmediatamente en una mueca. ¿Qué quieres? El desayuno está listo, dijo Kurohiri con indiferencia, y Shouta resopló. Eso no explicaba en absoluto por qué habían acudido todos a Dabi. Shouta lo aprobó. Bueno, vamos a comerlo, en vez de mirarme como si fuera un animal de zoológico. Dabi puso los ojos en blanco, se levantó del sofá y se abrió paso entre la multitud. Shouta saltó al respaldo del sofá, luego al suelo y lo siguió, deslizándose debajo de la mesa y sentándose justo encima de los pies de Dabi. Tenía demasiado calor. Con razón a los gatos les gustaba tanto Todoroki. Shouta tendría que encontrar la manera de replicarlo. Quizás usar almohadillas térmicas en los bajos de sus pantalones.
Valía la pena investigarlo. Lentamente, el resto de la liga regresó a la mesa. Shouta no podía ver nada más que sus pies, pero incluso con su limitada perspectiva, podía ver que aún estaban superando la sorpresa y la confusión. Con el tiempo, las conversaciones empezaron a surgir. Shouta masticaba un trozo de salchicha que Dabi le había dado y escuchaba a Toga, Dabi, Magne y Duise hablar sobre las posibles relaciones amorosas de Miruko, Aux, Mt. Lady y, básicamente, todos los demás héroes jóvenes y solteros del ranking. Mientras tanto, Shigaraki mantenía una acalorada discusión con Spinner sobre Ensnare, en realidad. Y Kurohiri y Mr. Compress hablaban en voz baja de los recados del día. El señor Compress era uno de los compradores predilectos, ya que su rostro no era tan conocido como el del resto. Todo lo que compraban, en lugar de robar, lo compraba el señor Compress, un toga o hilandero transformado. Al parecer, tener un don heteromórfico tan avanzado te hacía prácticamente invisible en la sociedad moderna. Shouta sospechaba que, en ese sentido, se parecía un poco a la falta de don. Shouta dejó que todo lo invadiera, se sentó a los pies de Dabi durante todo el desayuno y no se molestó en moverse hasta que Dabi lo empujó. Necesito levantarme, demonio. ¿En serio? Shouta se levantó a regañadientes de los pies de Dabi y se alejó de la mesa. ¿Estaba sentado en tu regazo?, preguntó Toga. ¿Otra vez? No, no estaba sentado en mi regazo, refunfuñó Dabi, entrando a la cocina arrastrando los pies. Shouta resopló mientras Toga empezaba a interrogar a Dabi sobre cómo había logrado convencer a Shouta para que le gustara. Vaya, vale, cuando puso su nombre real fue mucho peor. Esa fue una imagen horrible que Shouta querría borrar de su mente para siempre, gracias. Para escapar de la discusión y las imágenes que esta generó, Shouta salió por la puerta de la sala para hacer su inspección diaria del pasillo. La puerta de la habitación de Dabi, Spinner y Duise estaba entreabierta, como solía estar cuando no había nadie. Shouta ya había explorado a fondo ese espacio, pero asomó la cabeza brevemente para ver si alguien había sido tan ingenuo como para dejar una ventana abierta. Todas estaban, por desgracia, bien cerradas. La puerta del baño de chicos también estaba entreabierta, algo que Shouta ignoró igualmente. No había nada útil dentro. Hoy, parecía que Shouta tenía suerte. La puerta de la habitación de Toga y Magne no había cerrado del todo. Aunque parecía cerrada, un simple empujón la abrió de nuevo. Shouta entró con cautela en la habitación. Sabía que Toga y Magne seguían en la sala y la cocina, así que no había peligro de encontrar a alguien medio vestido. Aún así, era imposible predecir que guardarían en su habitación un par de mujeres de moral dudosa. Ni siquiera un par de mujeres normales. Shouta nunca olvidaría el día que encontró, pegado en la pared como si realmente perteneciera a ese lugar, un póster exclusivo de Midnight con menos de su disfraz de heroína original. Honestamente, eso fue un logro en sí mismo. Afortunadamente, en la habitación de Toga y Magne no había carteles de personas vestidas con poca ropa. Parecía relativamente normal, considerando todo. Había 2 camas individuales, una a cada lado de la habitación, con las cortinas corridas en la ventana que las separaba. Una estantería repleta de libros baratos de bolsillo estaba pegada a una pared, y una cómoda grande en la otra. Una puerta entreabierta apenas cabía entre la pared y la estantería. Al hurgar en el armario y la cómoda, se descubrió un montón de ropa. Una mezcla de los uniformes escolares que Toga parecía preferir y los jeans, camisetas y camisas holgadas más utilitarias que Magne solía usar, algunos accesorios de maquillaje, principalmente esmalte de uñas y algunos brillos de labios, y una cantidad francamente alarmante de cuchillos. Lo más notable es que no encontró ningún sustituto de sangre en polvo. Esta habitación era el último lugar en el que había albergado esperanzas, y ahora que lo había descartado, Shouta tenía que afrontar la realidad. Lo había sospechado desde su primera inspección de la sala de estar, honestamente, lo había sospechado desde que oyó hablar del don y la personalidad de Toga, pero ahora no podía negar que Toga estaba sediento de sangre. La verdadera pregunta era, ¿por qué? Había organizaciones benéficas que prácticamente la regalaban. Con solo enseñarles los colmillos, la gente probablemente se desviviría por darle mezclas sintéticas, y con un mínimo papeleo conseguiría sangre humana real si la necesitaba. Nadie quería que nadie, y mucho menos alguien con un don basado en la sangre, muriera de hambre. Eso inevitablemente conducía a un hambre incontrolable que siempre resultaba en ataques y posibles muertes de personas inocentes. Sinceramente, por mucho que le costara admitirlo, Shouta debía alegrarse de que Toga fuera una villana.
Si no hubiera consumido la sangre necesaria para disfrazarse, probablemente ya habría desatado una rabieta desesperada, y considerando todo, habría lastimado a mucha menos gente que una simple rabieta común y corriente. Sin embargo, no era ni de lejos una solución real. Usar la sangre para disfrazarse significaba que la estaba usando para su don, y eso significaba agotar rápidamente las pocas reservas de sangre que tenía. Esto era mucho más difícil de resolver que el problema del colapso del don de Dabi. Requería un material externo que Shouta no podía proporcionar, a menos que lograra salir del escondite. Y si salía del escondite, iría inmediatamente a la UA para ser transformado de nuevo en humano. ¿Verdad? Desconcertado por su propia indecisión, Shouta dejó eso de lado por el momento. El asunto más urgente por el momento eran las ventanas. En concreto, necesitaba encontrar una abierta. Por desgracia, la ventana de la habitación de Toga y Magne también estaba cerrada a cal y canto, dejando a Shouta de nuevo en el punto de partida. No estaba dispuesto a arriesgarse a llevarse ninguno de los cuchillos de Toga para reemplazar su cuchillo de chef oculto. Serían mejores en una pelea de cuchillos, pero como eran pertenencias personales de Toga y no un bien común, ella probablemente sabría cuando faltaba uno. Lo que le dejaba sin mucho más que hacer en la habitación de Toga y Magne, aparte de coger uno de los libros más flexibles con la esperanza de poder pasar las páginas correctamente. Parecía el tipo de romance sentimental que a Isashi le haría llorar, pero sería mejor que quedarse bajo el sofá dándole vueltas a sus pensamientos durante horas. Probablemente. Shouta sacó el libro de la habitación y lo metió en el baño de chicos mientras seguía recorriendo el pasillo. Por desgracia, parecía que el baño de chicas sería su única aventura hoy. Todas las demás puertas estaban bien cerradas, y Shouta regresó rápidamente a su libro escondido. Como ahora estaba en el suelo en lugar de colgando del estante, le costó varios intentos levantarlo, pero finalmente lo logró. No había dónde ponerlo en la sala, así que Shouta se retiró a la habitación de Dabi, Spinner y Ruise. Sus camas eran todas desparejadas, sin duda de 3 lugares diferentes. La cama de Dabi era doble y solo se elevaba del suelo por un ladrillo en cada esquina. La cama de Spinner era casi un loft, tan alta que Shouta probablemente podría sentarse cómodamente debajo en su forma normal. La cama de Duise, en cambio, estaba a la altura justa del suelo, así que no se notaba que alguien estuviera debajo, pero aún había espacio para pasar las páginas. Shouta guardó su libro junto a la pared, donde nadie lo viera, y salió de debajo de la cama un poco más polvoriento que cuando entró. Con los dones de Shigaraki, Dabi, Toga y Duise, era un milagro que todo el escondite no fuera más polvo, ceniza y arena que alfombra. Por no hablar de 8 personas y un gato viviendo en un espacio relativamente pequeño. Si Shouta no hubiera visto cuánto tiempo pasaba Kurohiri limpiando, casi habría creído que uno de ellos tenía un kit de limpieza secundario. Tras una última mirada a la ventana aún cerrada, Shouta se escabulló por el pasillo y regresó a la sala. El señor Compress, Dabi, Kurohiri, Spinner, Duise y Magne estaban sentados alrededor de la mesa jugando a una especie de juego de cartas. Eso era, por el momento, todo lo que Shouta sabía al respecto, pero sospechaba que el señor Compress estaba ganando. Las cartas y los juegos de cartas eran para Mr. Compress lo que los juegos de carreras eran para Spinner. Shigaraki, como era su costumbre, estaba despatarrado en su sillón reclinable, con la atención fija en una Nintendo Switch, prácticamente ciego al mundo. Toga tenía una serie de piedras de afilar y bloques de afilar sobre la barra y afilaba cuidadosamente una gran variedad de cuchillos. De eso, al menos, Shouta sabía algo. Saltó ágilmente al taburete junto a Toga, observándola acariciar la hoja de cada cuchillo sobre sus tacos de afilar. «Hola, demonio», canturreó Toga, secando el cuchillo que sostenía. «¿Estás aquí para observar?» Shouta, por supuesto, no dijo nada. «Mira», Toga cogió el siguiente cuchillo de su ordenada hilera, sujetándolo a un lado para que Shouta pudiera verlo. Parecía bastante resistente, una pieza de metal sólida con la empuñadura enrollada en una cuerda para darle un buen agarre. Un cuchillo para bushcraft, para actividades al aire libre. «Está súper desafilado», dijo Toga, inclinando el cuchillo de un lado a otro. De hecho, estaba súper desafilado. Shouta lo notaba con solo mirarlo, incluso con su extraña visión felina, y Toga lo demostró pasándolo un par de veces por la piel. Las garras de Shouta harían más daño. «Lo dejé debajo de mi tocador por mucho tiempo», le susurró Toga a Shouta, como si admitiera un secreto. «Solo lo encontré porque me di cuenta de que había desaparecido por mucho tiempo y fui a buscarlo».
Me gusta mucho este cuchillo, le dijo Toga distraídamente mientras esparcía agua sobre su piedra de afilar, tiene un agarre muy agradable, ¿ves? Shouta apoyó las patas en la barra para examinar sus cuchillos. De los que había sobre la barra, el que estaba trabajando parecía el más fácil de sostener. Shouta no se describiría como un fanático de los cuchillos, pero todos sus amigos sí. Pensó que eran ridículos. Los cuchillos eran simplemente muy interesantes, y siempre era bueno tener uno o dos a mano. Eran útiles. Era lógico. Toga empezó a afilar su cuchillo, y el familiar roce de la hoja contra la piedra de afilar era casi relajante. Era buena en eso. Shouta se alegraba de ver a alguien cuidando bien sus armas, aunque apreciaría que ella se cuidara la mitad de bien. Shouta suspiró, apoyando la barbilla en la barra mientras Toga seguía probando y afilando su cuchillo. Cambió de piedra de afilar varias veces y finalmente terminó con ese cuchillo y lo dejó a un lado con los demás. Shouta lo manoseó, inclinándolo hacia él para ver bien la hoja. Se veía muy bien hecha, afilada con maestría, justo en el punto justo para cortar fácilmente la piel y el músculo, pero resbalando del hueso. El cuchillo de combate de Shouta, el tanto que llevaba en el cinturón cuando hacía el trabajo de héroe, estaba tan afilado que podía cortar hueso. Si se veía obligado a sacar su cuchillo, estaba muy lejos del combate no letal. Su tanto era principalmente práctico, pero si lo usaba en combate, Shouta lo trataba como un arma. Solo lo usaba contra quienes estaba dispuesto a matar. Algún día voy a comprarme una de esas elegantes lijadoras de banda, dijo Toga, pasando un paño por la hoja de su siguiente cuchillo. Eso acelerará mucho esto. Solo si tienes dónde ponerlo, dijo Davi lentamente, mientras revisaba sus tarjetas. Y las finanzas para conseguirlo, añadió Spinner. Ofrezco 3, dijo el señor Compres, atrayendo nuevamente su atención al juego. Este cuchillo tiene una hoja estriada, dijo Toga, mostrándole la hoja a Shouta. Tenía unas líneas de laminación interesantes, con valores tan diferentes que Shouta podía distinguirlas fácilmente incluso con sus ojos de gato. Pero me gusta más este, le mostró la empuñadura de otro, y Shouta lo miró con los ojos entrecerrados. Parecía algo jaspeado, o tal vez salpicado de pintura. Incluso limpio, parece que tiene sangre. Gorjeó Toga. A veces dejo sangre en las hojas demasiado tiempo y se oxidan, pero se ve mucho mejor, ¿no crees? Shouta siguió en silencio. Se alegraba, y no por primera vez, de ser un gato y, por lo tanto, no tener que responder a la gente. No tenía ni idea de qué responder a eso, incluso si hablara un idioma que Toga pudiera entender. Toga seguía parloteando sobre sus cuchillos mientras los trabajaba, limpiándolos y afilándolos con cuidado. Shouta observaba distraídamente su trabajo, dándole vueltas al tema de la inanición de Don. Si Shouta pudiera aprender a escribir como un gato, tal vez podría dejarle a Kurohiri o a Mr. Compres un mensaje para que Toga consiguiera un suministro de sangre. Sin embargo, eso correría el riesgo de que alguien concluyera que escribir no debería ser posible, ni siquiera para un animal con don, y dedujera que Shouta era un humano en un cuerpo de gato. Podría intentar dejar un mensaje escrito en algún lugar, pero también sería arriesgado. Tanto para conseguir el tiempo y el espacio para escribirlo como para que lo encontraran. No tenía forma de saber qué pasaría si encontraban un mensaje en uno de sus dispositivos que nadie admitiera haber escrito. El suministro de sangre de Toga no era el único problema. Los problemas de Spinner relacionados con su don podrían solucionarse, o al menos mejorarse significativamente, estableciendo un horario de sueño crepuscular para él, y Shouta estaba bastante seguro de que la deshidratación constante de Shigaraki podría remediarse descomponiendo algo con un alto contenido de agua de vez en cuando. Quizás un árbol. O una sandía. Incluso Davi, si quería evitar otro colapso de Don, tendría que seguir liberando su temperatura interna de alguna manera. El problema era que Shouta no tenía forma de decirles eso. Cualquier tipo de comunicación clara era peligrosa. Los animales peculiares eran inteligentes, pero no lo suficiente como para comprender la lectura o la escritura, y con la estructura oral de un gato, era completamente incapaz de formar un lenguaje comprensible. Era lógico arriesgar su vida aquí y ahora para conseguir la ayuda que necesitaban una o dos personas. ¿Importaba que fueran villanos y usaran esa ayuda para dañar a otros? Shouta suspiró, agitando la cola con frustración. Así no llegaría a ninguna parte. Solo había dado vueltas a sus pensamientos, asentándose en el camino que había estado forjando en su mente durante las últimas 2 semanas. ¿Qué valía la pena rebelarse? ¿Hasta dónde podía llegar antes de que se dieran cuenta de que era algo más que un animal con don?
¿Por qué valdría la pena el riesgo? Toga limpió otro cuchillo, lo colocó en su ordenada hilera de cuchillos afilados y tomó el siguiente. Shouta se apartó de ella, observando distraídamente al grupo en la mesa. Su partida de cartas seguía en pleno apogeo. En algún momento habían aparecido un bloc de notas y un bolígrafo, aparentemente para llevar la cuenta de los puntos. Era un juego de equipo, por lo que Shouta podía ver, pero no había prestado suficiente atención para saber qué pasaba más allá. Su mejor opción, al menos por el momento, era esperar y ver. No le gustaba mucho, pero Shouta tenía práctica en la paciencia. Si esperaba lo suficiente, algo cambiaría. Ya fuera en sus propios sentimientos o externamente. Algo que haría más evidente la decisión lógica. Ojalá que eso suceda pronto. Capítulo 15. Hora de dormir. Notas. Disculpen la tardanza en subir el vídeo otra vez. Ayer estuve de viaje todo el día y estoy casi seguro de que tengo COVID, pero ya estoy de vuelta en casa, así que espero que este tiempo libre me dé la oportunidad de escribir un poco más. Disfruten. Texto del capítulo. Miau, dijo Shouta sin rodeos. ¿Qué quieres? Preguntó Spinner histéricamente. ¿Qué quieres? Miau, repitió Shouta con insistencia. Davi, despatarrado en el sofá como una doncella victoriana desmayada, soltó una risita. Shouta no tenía ni idea de si se reía de Shouta, de Spinner o de la situación en general. Spinner intentó esquivar a Shouta, pero este ya estaba listo. Siseó furioso e hinchó todo su pelaje, arañándole los tobillos y enseñándole los dientes. ¿Qué quieres? Spinner estaba casi sollozando mientras se tambaleaba hacia atrás ante el ataque de Shouta. Vete a la cama. Le gritó Shouta, y Spinner chilló y se tambaleó hacia atrás por la puerta de la sala. Shouta, que está muy familiarizado con el entrenamiento, gatos, estudiantes, compañeros de trabajo y otras cosas, respondió de inmediato con un refuerzo positivo, levantando las orejas y la cola y maullando en señal de aprobación, y apresurándose para pararse en la puerta y evitar que Spinner regresara a la sala de estar. Sigue moviéndote, insistió Shouta cuando Spinner permaneció parado en un lugar demasiado tiempo. Spinner lo entendió enseguida. Retrocedió con cautela por el pasillo y solo echó un vistazo rápido a las puertas a ambos lados mientras Shouta lo impulsaba hacia la puerta de su habitación. Estaba entreabierta, como siempre, y Spinner la cruzó a regañadientes y entró en la habitación que compartía con Duise y Davi. Duise levantó la vista de donde estaba sentado en su cama, con el teléfono en la mano, luego se detuvo cuando vio a Spinner siendo amenazado para obedecer por un animal una décima parte de su tamaño. Shouta mantuvo la mirada fija en Spinner mientras empujaba la puerta con una pata trasera. Esta se cerró de golpe con un bang. Y Spinner parecía como si Shouta le hubiera disparado. ¿Cómo es que eres un villano infame? Preguntó Shouta con cansancio. ¿Qué pasa? Preguntó Duise. No me importa. No lo sé. Prácticamente se lamentó Spinner, simplemente empezó a morderme. ¿Qué quieres, demonio? Duise arrastró las palabras. ¿Por qué debería importarme? Shouta puso los ojos en blanco, pero subió fácilmente los cortos escalones para subir a la cama de Spinner. Tomó los pantalones deportivos que Spinner usaba como pijama y los dejó caer al borde de la cama. Spinner y Duise parpadearon ante el suave ruido que hicieron los pantalones deportivos al golpear el suelo. Eso no aclaró nada. Duise negó con la cabeza en señal de acuerdo. No. Creo que tiene todo el sentido. Shouta suspiró, deseó desesperadamente poder pellizcarse el puente de la nariz y saltó de la cama. Había practicado esta parte varias veces y ya era un experto. Shouta se agachó en el suelo con las patas traseras debajo de él, midiendo cuidadosamente la distancia, luego saltó y pulsó el interruptor de la luz. La luz del techo se apagó y la habitación solo quedó iluminada por la luz del sol de la tarde que entraba por la ventana. Shouta también pudo solucionar eso. Saltó al alféizar, agarró la cortina lo más alto que pudo y la cerró con dificultad. Luego hizo lo mismo con la otra cortina antes de caerse del alféizar. Las cortinas eran sorprendentemente de alta calidad para ser el escondite de la Liga de Villanos, y bloqueaban la mayor parte de la luz. La habitación estaba tan oscura que Shouta sospechó que Duise no podía ver mucho con su visión humana normal. ¿Demonio está intentando obligarme a tomar una siesta?, preguntó Spinner en un susurro. Bastante cerca, gruñó Shouta, escabulléndose para cubrirse gruñón frente a la puerta. Bueno, eso es lo que me parece, coincidió Duise con cautela. Es una tontería. Es una estupidez, lo admito, resopló Shouta. Alguien más debería haberte enseñado a usar tu don correctamente.
Como un humano de verdad que pudiera decirte estas cosas, en lugar de un gato doméstico que te insinúa agresivamente. Quiero decir, supongo que estoy un poco cansado, admitió Spinner con recelo, mirando a Shouta y luego al montón de tela que formaban los pantalones de chándal que había dejado caer al suelo. Shouta movió la cola perezosamente hacia Spinner, que se repanchingaba frente a la puerta como una esfinge, flexionando las garras de una de sus patas delanteras. Eso hizo que Spinner se moviera. Shouta se quedó mirando fijamente el espacio debajo de la puerta mientras Spinner se cambiaba, y solo levantó la vista cuando escuchó el sonido de los resortes de la cama proveniente del rincón de la habitación de Spinner. Una adolescente privada de sueño logró irse a la cama con éxito. Shouta estaba casi un 90% seguro de que, si dejaba a Spinner solo, se levantaría y se iría en 1 o 2 horas. Lo que significaba que Shouta tenía que quedarse para asegurarse de que Spinner durmiera lo suficiente. Si alguien le hubiera dicho hace un mes que tendría que vigilar una puerta toda la noche porque estaba preocupado por el horario de sueño de un villano, Shouta los habría enviado a buscar ayuda psicológica. Por otro lado, Shouta no tenía nada más que hacer en toda la noche. A menos que quisiera leer novelas románticas sentimentales por encima del hombro de Magne o ver a Shigaraki jugar videojuegos. Lo cual no quería. Shouta solo se movió para permitir amablemente que Dui se saliera por la puerta. Aproximadamente 1 hora y media después de haber obligado a Spinner a acostarse, de hecho, intentó levantarse e irse. Shouta protegía la puerta con garras, dientes y siseos furiosos, y simplemente retó a Spinner a intentar salir por la ventana. Sin duda lo lograría, pero si siquiera abría la ventana, Shouta se iría en un instante. Spinner finalmente se dio por vencido y volvió a la cama, demostrando que Shouta era una vez más el vencedor. Teniendo en cuenta que Shouta era un gato doméstico, realmente no debería haber sido el vencedor tan a menudo. Varias horas después, la puerta chocó contra Shouta por detrás. A regañadientes, se incorporó de su postura de esfinge y dejó entrar a Davi. ¿Sabes? Pensé que Dui se estaba mintiendo cuando dijo que obligaste a Spinner a dormir, susurró Davi mientras cerraba suavemente la puerta detrás de él. MRRP, dijo Shouta en voz baja, mirando a Davi con los ojos entrecerrados. Efectivamente, Davi invocó una diminuta llama parpadeante en su mano apenas un segundo después de que la puerta se cerrara. Shouta siseó, atacando de inmediato la franja de piel expuesta entre la parte inferior de los vaqueros ajustados de Davi y la parte superior de sus calcetines. Oye, susurró Davi. Para allá. Deja ya de hacer eso, respondió Shouta, tapándose las orejas y flexionando las garras furiosamente. Puedes iluminar tu camino con fuego rojo. Davi le refunfuñó, pero apagó su fuego. Shouta resopló y azotó la cola con frustración, fulminando con la mirada a Davi mientras se abría paso a tientas por la habitación. Esta era otra ocasión en que la vida sería infinitamente más fácil si Shouta pudiera hablar. Shouta tuvo que volver a fijar la mirada en el hueco entre la puerta y el suelo mientras Davi se cambiaba. Por una vez, le irritaban los ojos de gato por darle mejor visión que un humano normal. Pronto la habitación se sumió en el silencio de 2 respiraciones regulares, Davi y Spinner profundamente dormidos. Shouta no perdía de vista el tic-tac del reloj en la pared. Llevaba 1 hora de retraso, pero mientras lo recordara, todo estaría bien. El tiempo transcurría lentamente, Shouta apoyado en la puerta, mirando el reloj con atención. Suspiró para sí mismo en el silencio de la noche, preguntándose a dónde había ido su vida. En menos de un mes, había pasado de ser el mentor y figura de autoridad de un grupo de estudiantes de institutos salvajes a ser el gato gruñón de un grupo de infames criminales igualmente salvajes. Y ahora, básicamente, estaba cuidando a uno de los villanos más buscados del país. Alrededor de la medianoche, Shouta se levantó del suelo y se estiró en un arco. Su cola se enroscó y se esponjó, y se detuvo para sacudir cada pata individualmente. Luego, se dirigió a la cama de Spinner. Oye, dijo Shouta, dándole una palmadita a Spinner en la cara con una pata, despierta. Spinner parpadeó aturdido y su mirada se centró lentamente en Shouta. Si fuera humano, ya te habría tirado al suelo, le informó Shouta. Vamos, levántate. ¿Qué quieres esta vez? Gimió Spinner, girando la cabeza. Para que despiertes, dijo Shouta, dándole otra palmadita a Spinner en la mejilla. Vamos, si eres demasiado lento sacaré mis garras. Déjame en paz, gruñó Spinner, apartando la pata de Shouta de su rostro. Que quede constancia de que tú pediste esto, dijo Shouta antes de rápidamente hundir sus garras en la mejilla de Spinner. Spinner se alejó con un grito apenas ahogado y casi se cae de la cama. De acuerdo. Bien.
Empujó a Shouta y tiró las mantas, bajando furioso del colchón y bajando los cortos escalones hasta el suelo. Shouta corrió tras él, enroscándose entre sus piernas para ponerse delante de él y deteniéndose al pie de la cómoda. Se giró y miró fijamente a Spinner. ¿Quieres que me vista?, preguntó Spinner, y finalmente, se dio cuenta de que Shouta era un gato y no podía responder a nada más que preguntas de sí o no. Shouta asintió lentamente y dejó que Spinner llegara al tocador, volviendo a mirar la grieta entre el piso y el suelo hasta que el susurro de la tela se desvaneció. Ahora salimos, dijo Shouta, golpeando la puerta. Spinner la abrió un poco y Shouta salió de la habitación con Spinner pisándole los talones, llevándolo de regreso a la sala de estar. Felicidades, ahora estás crepuscular, dijo Shouta con ironía. Oye, Spinner, dijo Dweezil desde donde estaba recostado en el sofá. ¿No deberías estar durmiendo? Por fin vienes a la fiesta. No tengo idea, suspiró Spinner. Bueno, lo que sea que estés haciendo, hazlo en silencio, estoy tratando de concentrarme. Shouta ni siquiera se había dado cuenta de que Shigaraki estaba en el montón de mantas y almohadas del sillón reclinable hasta que habló. Deberías irte a la cama, le dijo Shouta, aunque a diferencia de Spinner, Shouta no estaba dispuesto a acercarse lo suficiente a Shigaraki para obligarlo a hacerlo. ¿Qué está tocando?, preguntó Spinner a Dweezil. No sé, dijo Dweezil sin levantar la vista de su teléfono, probablemente algo estúpido. Shouta puso los ojos en blanco y subió los escalones hacia la cocina. Buenas noches, demonio, dijo Kurohiri, cogiendo el paño de cocina del bar del armario y poniéndolo en su lugar con uno limpio de uno de los cestos de ropa sucia que llevaba en la cadera. Shouta movió la cola con indiferencia y siguió a Kurohiri mientras salía de la sala. Kurohiri se deslizó primero al baño de chicos y luego al de chicas. Cambió las alfombras de baño por unas limpias, reemplazó las toallas de mano por otras nuevas y apiló varias toallas grandes debajo de los lavabos. Mientras caminaba, uno de sus cestos de ropa se vació mientras el otro se llenaba lentamente. Shouta lo seguía distraídamente, sin mucho interés en las tareas de Kurohiri, pero prefiriendo moverse después de estar tumbado en el suelo durante 8 horas. Con su cesto de ropa limpia vacío y el de ropa sucia lleno, Kurohiri abrió la puerta al final del pasillo. Shouta aguzó el oído y se coló con cuidado entre las piernas de Kurohiri para entrar en la habitación antes de cerrar la puerta. Olía intensamente al aroma terroso, casi aceitoso, del don de Shigaraki. Era evidente que la habitación también la compartía Mr. Compress. La mitad que no estaba cubierta de pósteres de videojuegos, figuras y otros artículos era, en cambio, una elegante mezcla de dormitorio y taller de mago. Incluso desde su perspectiva, tan cerca del suelo, Shouta podía ver el extremo de una tira de bufandas, una varita de plástico que se había enrollado debajo de la cama y al menos 3 barajas de cartas. Kurohiri no se detuvo en la habitación, salvo para coger una toalla del poste de la cama de Shigaraki. Luego continuó su camino hacia una puerta de acordeón en la pared, a la izquierda de la puerta que daba al pasillo. La puerta de acordeón se abrió unos centímetros, y Kurohiri la deslizó hasta abrirla por completo para revelar un estrecho lavadero. Shouta saltó sobre la secadora, observando con aburrimiento cómo Kurohiri giraba la ropa. Era francamente horroroso que ver a alguien girando la ropa fuera posiblemente lo más interesante que podía hacer en ese momento. Kurohiri metió las toallas en la lavadora y volvió a cerrar las puertas corredizas, esta vez con él dentro del lavadero. Las puertas seguían sin cerrarse del todo, y Shouta sospechó que, si el perfeccionista Kurohiri no podía cerrarlas, probablemente no se quedarían cerradas. Si pudieras hacerte a un lado por mí, demonio, pidió Kurohiri suavemente. Shouta jugueteó con la idea de seguir siendo lo más irritante y poco cooperativo posible, pero sentía curiosidad por ver a dónde iba esto. Saltó a un estante bajo y observó con cierta incredulidad cómo Kurohiri se subía para sentarse encima de la secadora, sacando un libro de tapa dura maltratado del estante junto a Shouta. Estoy leyendo el cuento del Tripitaka, dijo Kurohiri, y el libro se abrió fácilmente en su regazo, revelando páginas desgastadas y un marcapáginas muy querido. Puedes quedarte conmigo si quieres, pero dudo que sea muy buena compañía. No era frecuente que Shouta pasara tiempo con Oboro sin nadie más, pero siempre que lo hacía, Oboro hablaba casi exclusivamente de Viaje al Oeste. Shouta sabía más de Viaje al Oeste de lo que realmente debería. Oboro incluso había llegado al extremo de leerlo en chino original, y siempre que él y Shouta estaban a solas, Oboro compartía alguna curiosidad, anécdota graciosa o alguna diferencia interesante en la traducción entre las ediciones japonesa, china moderna y china original.
No hacía falta decir que Shouta reconoció al instante el nombre Tripitaka, y considerando lo que sabía del libro, es decir, que en realidad se trataba de al menos 4 libros, consideró seriamente dejar a Kurohiri con su lectura nocturna. Pero Kurohiri estaba leyendo la traducción japonesa, y Shouta era débil ante el olor a agua de lluvia y ozono limpio de su niebla, por lo que se sentó en el estante detrás de Kurohiri y comenzó a leer por encima de su hombro. Kurohiri aún estaba al principio de la historia, justo cuando Sun Wukong reaparecía en el capítulo 13. Leía despacio, o al menos más despacio que Shouta, quien estaba acostumbrado a corregir una montaña de tareas en una sola noche, así que Shouta podía seguirle el ritmo fácilmente mientras hojeaba el libro. Alrededor de las 2 de la mañana, algo que Shouta solo sabía porque la lavadora tenía un reloj digital incorporado, se oyeron ruidos sordos fuera del lavadero. Kurohiri guardó su libro en silencio en el estante donde lo había encontrado y se convirtió en niebla para filtrarse por la rendija de la puerta. Shouta bajó de un salto del estante para seguirlo y encontró a Mr. Compress guardando su bolso bandolera en el estante debajo de su cama. «Buenas noches, Sako», dijo Kurohiri en voz baja mientras salía por la puerta. Shouta se dio cuenta demasiado tarde de que Kurohiri estaba cerrando la puerta, y Shouta se quedó atrapado en la habitación. Suspiró, más disgustado que otra cosa. No sería difícil que Mr. Compress le abriera la puerta, solo que era molesto. Mientras tanto, Shouta tuvo acceso a esta habitación por primera vez, y aunque no podía realizar una búsqueda adecuada con el señor Compress presente, al menos podía mirar alrededor. Shouta desconocía la existencia de tantos accesorios de magia. Sin embargo, miraba donde mirara, en el siguiente cubículo o rincón que asomaba había otra pieza de parafernalia mágica. Había barajas de cartas, pañuelos de seda, 1 a 1, bolas de espuma, varitas, vasos, una madeja de hilo invisible, monedas de truco y comunes, papel de magia, una enorme variedad de cajas y papeles para trucos, e incluso, por alguna razón, un surtido de dispensadores de cinta adhesiva. Además, al menos 2 docenas de canicas Kirk del señor Compress. Shouta no se atrevió a romper ninguno. Ni siquiera sabía si era posible, y si lo era, no quería elegir el equivocado y acabar aplastado bajo una roca o algo así. Pero sí intentó observar cada uno para ver qué contenían. No podía ver nada a través del brillo opaco, pero no sabía si era porque no había nada que ver o simplemente porque la visión felina de Shouta no estaba hecha para esto. Como el señor Compress seguía lanzándole a Shouta miradas de advertencia y juicio, rápidamente se movió desde su lado de la habitación para abordar a Shigaraki. Parecía que todo lo que poseía Shigaraki tenía temática de videojuegos. Su colcha, los pósteres en sus paredes, incluso la ropa que Shouta encontró esparcida sobre su cama, en el suelo y asomando de los cajones del lado izquierdo de la cómoda. Incluso su ropa interior, algo que Shouta nunca necesitaba saber. Una vez más, sin embargo, a Shouta le preocupaba más lo que no encontraba. Por mucho que buscara, no encontraba guantes. Ni siquiera los guantes de media capa que solo cubrían el meñique y el anular, para personas con dones de 5 puntos más irritantes que destructivos. Definitivamente, ninguno de los guantes con protección para los dedos, más complejos y diseñados para quienes no podían arriesgarse a que su don afectara a los guantes. Shouta no se atrevió a aventurarse debajo de la cama de Shigaraki, solo meter la nariz allí lo había hecho retroceder rápidamente en un ataque de estornudos, pero parecía poco probable que hubiera algo útil allí debajo. Lo que significaba que Shigaraki no tenía ningún tipo de elemento de apoyo de Kirk. ¿Por qué ninguna de estas personas contaba con apoyo para su don? Una sola visita a un buen consejero de don probablemente resolvería la mitad de sus problemas. Rayos, mencionar su don cerca de Midoriya y prestar atención a una cuarta parte de lo que decía probablemente resolvería todos sus problemas. Shouta suspiró, se quitó el polvo de la mejilla y se giró hacia la puerta del pasillo. Se plantó junto a la puerta y se envolvió la cola entre las patas, observando la habitación. Mr. Compress había apagado la luz en algún momento, aunque a Shouta no le importaba demasiado con su visión nocturna felina. El mago se había metido en la cama mientras Shouta estaba ocupado registrando el lado de la habitación de Shigaraki. Shouta podría despertar al señor Compress o podría esperar hasta que Kurohiri o Shigaraki regresaran. Por suerte, justo cuando Shouta intentaba decidir qué tan amenazante quería ser, la decisión se le escapó de las manos. ¿De sus patas? En fin. Ya no necesitó decidir, porque el pomo de la puerta vibró ligeramente y Shouta retrocedió para abrirla, esperando que fuera Kurohiri y pudiera pasar tranquilamente. Era Shigaraki. Obviamente.
No dispuesto a estar al alcance de Shigaraki por más tiempo del necesario, Shouta corrió a través de la puerta tan pronto como se abrió lo suficiente para que él pasara, zigzagueando entre las piernas de Shigaraki y sin disminuir la velocidad hasta que estuvo parado en la puerta de la sala de estar. Shigaraki maldijo en voz baja, tropezando cuando Shouta lo desequilibró. Más maldiciones siguieron rápidamente mientras el pasillo se llenaba del penetrante aroma terroso de la descomposición. Shouta miró hacia atrás y encontró a Shigaraki con los puños apretados y un agujero donde antes estaba el pomo de la puerta. Movió la cola con cierta diversión mientras Shigaraki seguía maldiciendo el pomo, o, mejor dicho, la falta de pomo, y luego entró contoneándose en la sala con la gracia petulante que solo los gatos tienen. Shouta se alegró de que, a diferencia de cuando uno de sus estudiantes rompía algo en los dormitorios, no fuera su trabajo asegurarse de que lo arreglaran. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.